Esto no me falla, creo que ahí estamos en vivo, así que sí, estamos en vivo, bienvenidos y ahora hablemos de cine a otro directo de reviews, noticias, avant premiers como es ahora, esperando trailers, porque estamos en velo para ver todo lo que hace esta alfombra roja de Ant-Man and the Wasp QUANTUMANIA, por ver también los trailers que salieron hoy, que los tengo acá guardados, que son épicos, salieron un par de trailers de Ant-Man, pero antes de arrancar voy a esperar que se vayan conectando, que me digan si estamos en vivo, si se escucha bien, voy esperando que se sumen. A los que ya se van sumando, que ahí saludo, vayan dándole like al stream, como hacemos siempre. Un like por este tráiler que va a salir, que salió de Ant-Man and the Wasp, por la premiere, que capaz nos deja algunas sorpresas. Que si recuerdan la de Doctor Strange, tuvimos la aparición de nuestra querida agente Peggy Carter, que en la película fue capitán, agente Carter, o sea, Capitana Carter, también la de Black Panther, tuvimos a Killmonger. O sea, hoy podemos llegar a tener sorpresas en la Premier y por eso hacemos directo, para reaccionar a esas sorpresas y también para ver todos los trailers que fueron saliendo hoy, que están increíbles. Así que ya voy saludando, cuando me digan que se ve y se escucha bien, voy saludando a la gente que se va sumando al chat y vayan rompiendo su like ahí abajo, rompan su like, que encima les tengo que contar algunas sorpresitas. Resulta que hoy es la Premier, pero yo la veo mañana la película. Así que mañana van a tener en YouTube mis primeras impresiones de Ant-Man and the Wasp. La veo mañana porque entrevisto a alguien del elenco, a alguien protagonista. Se me dio otra vez. Va a ir una entrevista para un cuadro para la pared de entrevistas. Alguien protagónico, ya van a ver quién. Me tocó una entrevista grandiosa, así que ya voy compartiendo. Déjenme poner acá y voy saludando acá. Ahí está. Cuando ustedes me digan que se escucha y se ve bien, arrancamos. Yo estoy esperando que se vayan conectando todos. Acá saluda a Nico, que ahí se va sumando. Buenas, Nico. Esperando ansiosamente, dice ahí. Yo espero que se vayan sumando ustedes. Ya creo que sea mañana para dar las primeras impresiones. Sí, yo también creo que sea mañana para poder ver la película, Nico, y darte yo mis primeras impresiones, que la veo mañana temprano y mañana tipo mañana a la 1 de la tarde Argentina ya tiene mis primeras impresiones. Yo la veo a la 1 de la tarde porque tengo una entrevista con alguien del elenco, alguien súper importante que cuando les cuenten quién es, van a decir, no, chabón, mirá la entrevista que te dieron, es un montón. Así que nada, muy contento. Saludos Alejo. Ahí dice, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, como dice el título, ahora vamos a ver que yo no vi casi nada, los trailers que salieron hoy de la película, que fueron un clip y dos avances que me dijeron que fueron increíbles, que ya los voy a poner. Y después vamos a estar pendientes a lo que va a ser toda la premiere de Ant-Man, que ya vayan dejando su like, que arranca en... ¿Qué hora es? En 40 minutos ya van apareciendo los actores en la alfombra roja y la transmisión de Marvel. Así que vayan dejando su like y vamos a ver ahora ya mismo los trailers que fueron saliendo. Eh, ¿Qué canés puede haber, Dami? Calculo que decís cameos. Mirá, yo espero dos. Yo espero que hoy tengamos la aparición de Sophie Di Martino, que es la actriz de Sylvie, que para mí está invitada a la premiere, porque creo yo va a aparecer en la película. Y la aparición de. eh, ahí te digo, porque se me fue el nombre. Se me fue el nombre y me quiere matar. De Owen Wilson. De Owen Wilson como Mobius. Para mí hoy aparecen Sophie Di Martino, que hace de Sylvie, y Owen Wilson, que hace de Mobius. Saludos desde Campeche, México. Eres grande. Saludos, justo. Bueno, vayan dejando su like y empezamos a ver los trailers que salieron hoy, que dijeron que fueron épicos. Que fueron épicos. Así que ya los voy a poner. Tengo acá dos trailers y en la otra pestaña tengo el clip que salió, que ese sí lo vi. No vi los trailers. Así que vamos a verlos ahora. Espero que no me tiren la cuenta abajo. Ahí estoy poniéndome el oído. Perfecto. Paren que creo que no estoy compartiendo con sonido. Compartí pantalla. Vamos a ver los trailers que salieron hoy. Vayan dejando su like. Ahí está. Ahí está. Listo. A ver, salieron dos clips y... No, perdón. Dos mini avances y un clip. El clip es cuando ya te muestran una escena de la película. Así que vamos con los que salieron hoy. Que me dijeron que están... Creo que no están con subtítulos, o sea, lo pongo el subtítulo. Bueno, puedo poner el subtítulo predeterminado en inglés. O sea, en español. A ver, creo que era así esto. Español o Spanish. A ver cómo aparece. Creo que en Spanish, ¿no? A ver. Spanish, español, español, español. Ahí está. Este es el primer avance que salió hoy. Ahí está, quiero que ustedes lo estén viendo bien. Y lo vemos juntos. Vayan rompiendo su like, ahí saluda Agu, saludos. ¿Para qué es el directo? Che, pregunta Glenn. Vamos a ver la alfombra roja de Ant-Man and the Wasp, que es ahora un rato, para ver qué sorpresas o qué actores aparecen, como pasó en Doctor Strange, en Black Panther, en Spider-Man. Y después vamos a ver ahora juntos los trailers que salieron. Así que vayan dejando
Su like a todos que están sumando. Saluda ahí a Blas, Darío de Santa Cruz. Saluda a Vicky que sumó. ¿Cómo estás para mañana? Nervioso. Nervioso porque la veo mañana. La veo mañana, estoy muy nervioso, siento que va a ser un peliculón, pero tengo las expectativas muy altas, entonces no quiero que eso me falle. Pero la veo mañana a primera hora. Dami, Kang está re loco, qué mío, Kang es buenísimo, chicos. Miren, bueno, vamos a ver los avances y después debatimos. Este dura 1 minuto 36. Y mejor que lo vemos ahora, porque si me llegan a tirar abajo el directo, lo pongo después y lo vemos bien. Va. Pará, lo pongo de vuelta porque lo tenía re alto. Vamos, Va, capaz ustedes no lo tienen tan alto. Voy a bajarme mi auricular. Así ustedes lo escuchan bien alto y yo lo escucho más o menos. Ahí está, vamos a verlos. Viene desde arriba. Como él. Él quemará el mundo para encontrarte. ¿Quién? The Conqueror. Oh. Kang the Conqueror El is the new conquistador. iconic villain in the MCU. We knew we wanted to go to places that we'd never been, and pitting Ant-Man against a major villain felt perfect. Qué bien se ve Kang. Audiences have seen a version of this character in the series Loki. Claro. Dicen que ya vimos una versión de Kang en Loki. This is wild. In our film, he's very different. En Kang esta is película va a an ser muy infinite diferente. number of different personas. Oh. And you need an actor to be able to pull that off, and that is Jonathan Majors. Ah, como Ant-Man encerrado. It can rewrite existence and shatter timelines. In this film, this is really a side of him we haven't seen. This is his baddest self. I will take my revenge on those who banished me, and I will burn Vengaré. them out of time. Ese diálogo es bellísimo. I think the film is Ahí ultimately about repasamos how todo. time plays within our relationships. Love, friendship, legacy, Ant-Man versus Kang. This is it. People are gonna lose their mind. Mirá ese vistazo. Modo. You're out of your league, Ant-Man. Ya fuera de tu liga. Qué bueno que está. Qué bueno que está. No quería hablar mucho porque justamente están ustedes escuchando también, pero ahora lo vamos a repasar juntos, pues estuvo buenísimo. Kang mamadísimo. Pone, rompan esos likes, así vamos subiendo gente, que ya en 40 minutos arranca la premier mundial de la película y vamos a ver todas las sorpresas. Pero ¿vieron lo que fue este tráiler? Está épico, o sea, este avance. Pero hay muchos detalles para analizar. Yo me quedo con uno en particular, que ahora lo vamos a ver bien, que es el de me desterraron. Pero ahora vamos a verlo de vuelta. Y ahí voy frenando y vamos hablando. From above. Empieza con la WASP original diciendo... Ah, no, perdón, no, con una secuaz de Kang, que le dice vienes de arriba, como Kang. O sea, parece que el lugar donde están ellos, que creo que parece ser la realidad cosmos, que está dentro de la realidad cuántica, del reino cuántico, Kang cayó ahí, porque lo desterraron ahí. Y acá le dicen los nativos, vienes de arriba como él, como Kang, como el conquistador. O sea, se ve que cayó y los conquistó a todos. Like him. Miren el diseño de los seguidores de Kang. Acá hay uno que parece la tortuga ninja, o sea, es un chabón con un antifaz, parece una tortuga ninja. Y acá todo como un diseño muy arcaico, todo como mutaciones se ve. Viene de arriba, como él. Esto me llamó la atención. Él quemará el mundo para encontrarte. Me parece que Kang estaba buscando a Ant-Man, que yo lo voy a ver mañana, estoy manija mal, emocionado mal, lo voy a ver mañana, pero acá le dice, él quemará el mundo para encontrarte. O sea, hay un clip que lo vamos a ver un rato que Kang ya conoce a los Vengadores. Y ya conoce a Thor, porque lo dice en el tráiler, pero acá parece que ya conoce a Ant-Man. Entonces por eso dice, él quemará el mundo para encontrarte, porque Kang necesita algo de Ant-Man, que mi teoría es que necesita las partículas PIM para poder salir del reino cuántico, que está atrapado, está desterrado. Él mismo lo dice, me desterraron. Hola, Nahue, saludos. Para mí sale Thanos. Puede ser, todo puede ser. Kang mamadísimo, qué locura, dice Germán. ¿Esas son las gemas del infinito? No, no está la gema del infinito. Rompan ese like, que ya en un ratito empieza la premier, que es lo que estamos esperando. Ahora con los trailers que salieron hoy. Y empieza la premier y esperamos muchas sorpresas, ver qué dicen los actores del elenco con respecto a la película. Van a comentar cosas fuertes, así que estemos atentos y rompan ese like. Rompan ese like para ir subiendo más gente. El like ayuda a que seamos más personas. A ver qué dice. Mire, esto me llama la atención. Va a haber mucha producción en esta película. O sea, a nivel visual va a ser muy grande. Y dijeron que va a ser un Civil War, que va a ser como Civil War de la magnitud que va a tener para el UCM. Acá casi le pregunta quién va a hacer todo esto.
The Conqueror. El Conquistador. Me gusta que le diga el Conquistador. Porque Kang claramente conquistó todo este lugar del reino cuántico que parecería ser el cosmos y armó su ciudad Cronópolis como en los cómics. Kang the Conqueror is the new iconic villain in the MCU. Y acá miren, mismo por Kevin Feige, dice, Kang es el Conquistador, Kang el Conquistador es el nuevo villano icónico del UCM, que obviamente Kang va a estar acá, va a estar obviamente en The Kang Dynasty, pero va a estar en otros proyectos como el Loki 2 y en otros, y para mí también va a ser el villano de Secret Wars, que vamos a ver cómo lo relacionan con los cómics de Secret Wars, porque Kang ahí no es el villano, pero Kang va a ser el Thanos, chicos. Kang va a ser el Thanos de esta fase, así como Thanos fue el villano de la saga del infinito, Kang va a ser el villano de la saga del multiverso. Los visuales se ven muy bien, sí, sí, muy bien, muy bien. A ver, quiero ver rápido en YouTube cuántos likes van. Tiene que haber 65 likes. Van 26. Gente, vayan rompiéndose like. Tiene que haber 67 likes. Ahora pues somos 67 personas que arrancamos hace un minuto. Y a ver si... You. Like, métanse like. Ayuda a que la gente se venga más. We knew we wanted to go to places that we'd never been. And Esto, sabíamos que queríamos ir a lugares que nunca habíamos estado. Como esta parte del reino cuántico que no la vimos nunca. Y acá miren, Kang, o sea, moviendo su tecnología futurista con este traje, tranqui, lo manda Ant-Man pitting a esta Ant-Man cárcel. against a major villain felt perfect. Audiences have Se ve seen bien. a version of this character in the series Loki. Claro. Vimos una versión del This is personaje en la serie de In our Loki, film, he's very different. Kang is an infinite pero lo number dice, nuestra película es muy diferente. of different personas. Me gusta que Kevin Feige ahí dice, Kang tiene un número de personajes diferentes, un You número need an infinito. actor to be able to pull that off, and that is Jonathan Majors. Y que lo eligieron a Jonathan Majors porque era el indicado para representar estas They variantes. can rewrite existence and shatter timelines. Esto para mí es el diálogo más fuerte de toda la película. Puede reescribir la existencia y romper las líneas del tiempo, que para mí va a ser el pilar de la película. O sea, ahí está. Rompan ese like, dice. No, no lo vi. Ahí está. Rompan ese like, sí, rómpalo. Esto para mí es el diálogo más fuerte de toda la película. Puede reescribir la existencia y romper las líneas de tiempo, que para mí va a ser lo que pase en The Kang Dynasty. Él se va a escapar en esta película claramente del reino cuántico, de su ciudad Cronópolis. Va a irse a algún lugar de alguna línea de tiempo para planear su dinastía. Y él va a romper algo, va a reescribir todo, va a crear un nuevo mundo en The Kang Dynasty que vamos a ver las consecuencias en Secret Wars. Que va a haber, o sea, él reescribiendo la existencia va a ser como un Crisis en Tierras Infinitas. O sea, van a chocar mundos con mundos, vamos a ver personajes de otras sagas en la nuestra, y ahí vamos a ver una realidad que no a todos nos gusta, entonces los Vengadores van a tener que seguramente vengarse de eso, y va a estar totalmente épico ese momento. Por eso lo digo, para mí es el diálogo más fuerte. Puede reescribir la existencia y romper la línea de tiempo. Estamos viendo el nuevo tráiler que salió hoy, el nuevo avance. This is really a side of him we haven't seen. This is his baddest self. I will take my revenge on those. Este diálogo, este para mí es el más importante de este tráiler. El anterior diálogo que les dije ya había salido. Pero acá escuchen lo que dicen, es importantísimo. Esto lo dice Kang. Dice, Who banished me. me vengaré de aquellos que me desterraron, I will burn them out of time. y los quemaré fuera del tiempo. Acá yo publiqué esto en Instagram y todos me pusieron, ¿quién lo habrá desterrado? O sea, ¿quién desterró a Kang que se quiere vengar de ellos? Y acá mil teorías. Pusieron los Eternos, pusieron algunos Vengadores de otro multiverso. Acá preguntan qué hora es la premiere. Faltan 30 minutos. Esto para mí es buenísimo. Claro, Kang está encerrado en el reino cuántico porque alguien lo desterró. Recordemos que el reino cuántico te puede conectar con diferentes líneas de tiempo, como pasó con Avengers Endgame, y capaz el reino cuántico puede ser un nexo entre los multiversos. Entonces puede ser que Kang por eso esté encerrado, que alguien de otro multiverso lo encerró ahí. Pero acá él se quiere vengar claramente, conoce a Ant-Man, conoce a Thor, conoce a los Vengadores, entonces eso lo van a explicar en la película y va a ser totalmente épico. Ver quién lo desterró, cómo va a formar él su venganza. Claramente Kang es alguien del futuro, por eso es alguien que viaja en el tiempo, por eso vamos a ver cómo sabe tanto de los Vengadores. Amo que parece que Kang tendrá mucho tiempo en pantalla. Olvídate. ¿Creen que Beyonder será otro actor? En esta película no, en Secret Wars puede ser.
Alguien dijo Crisis en Tierras Infinitas y justo vine yo. Exactamente, Joaco. Yo, para mí, Secret Wars va a ser como una especie de Crisis en Tierras Infinitas, pero por la colisión de mundos, no porque se junten todos los mundos y quede solo uno con el monitor mirando todo. A ver qué sigue. Pero bueno, recuerden esto. Aquellos que me desterraron, los quemaré Perdón, aquellos que me desterraron los quemaré fuera del tiempo. Yo la voy a ver mañana la película, porque la veo mañana y este momento va a ser épico. I think the film is ultimately about how time plays within our relationship. Bueno, esto también es muy bueno. Dice, yo creo que Kang dice, o sea, Jonathan Majors hablando de Kang. Yo creo que la película es increíble sobre cómo juega el tiempo dentro de nuestra relación. Y miren esta imagen. Miren esta Time imagen. plays within our relationship. Esto, acá llegan a ver atrás de Kang que hay, están las líneas de tiempo que vimos en Loki, o sea, ¿cómo se llama exactamente? Eran las fragmentaciones del multiverso que se iban armando, las diferentes ramificaciones que vimos en Loki, que explicaba Miss Minutes, que también lo vimos cuando lo explicaba el Beyonder, la otra versión de Kang, y todo ahí Kang interactuando con las líneas de tiempo. O sea, Kang viéndolas en ese momento. Y miren ahora la mano. Acá, la mano está como con su tecnología futurista viendo esas líneas de tiempo, interactuando con ellas. Vemos como que está en un pasillo justamente de todo eso y que la película lo vamos a ver y se va a explotar absolutamente todo. Eso para mí va a ser clave. Nos mostraron al menos un flashback del pasado de Kang, la versión de esta peli. Yo no sé si es un flashback, ¿eh? Tengo mis dudas. Para mí solo los Kang lo desterraron. Puede ser. Puede ser que los otros Kang lo hayan desterrado, ¿eh? Tendría mucho sentido porque los cómics de He Who Remains, o sea, He Who Remains no está en los cómics, es una versión buena de Kang, pero el Beyonder, por ejemplo, no está de acuerdo, el Beyonder, la otra versión de Kang, el bueno, no me acuerdo el nombre, no está muy de acuerdo con estos planes de Kang porque ya él lo vivió todo y no comparte esta idea de dominar el mundo y puede ser que otros Kang lo hayan desterrado y lo veamos en la película. Sería muy épico. ¿Crees que aparezca en Quantumania un personaje sorpresa? Van a aparecer personajes sorpresa. Para mí aparecen Sylvie y Mobius. No sé si en un post-créditos, pero aparece en la película. Hablemos de cine. Ya llegó Xochitl Gómez. Todavía empieza en 30 minutos la premiere. Somos 100 personas. Rompan ese like. Tiene que haber 100 likes en vivo. Estamos viendo el tráiler nuevo que salió hoy. Nos queda ver 2 más. Love, friendship, legacy, ANTMAN versus Y acá están diciendo que esta película va a ser ANTMAN vs. Kang. No hay otra. Hey, this is it. People are gonna lose their mind. Y esta parte es buenísima. La gente va a enloquecer. Va a perder la cabeza. Miren, este nuevo vistazo. Miren el nuevo vistazo de Kang. Que acá quiero ver qué opinan ustedes de cómo se ve. Para mí se ve muy bien, pero escuché algunas quejas de se ve como medio raro. Acá, esto. Kang usando como un poder. Acá está modo, un vistazo de Mog nuevo. Esto debe ser... Esto para mí, esto es flashback. Porque miren esto. Mirá, me acabo de dar cuenta recién. Esto es flashback. Este momento es flashback, señores. Esto va a ser Kang peleando contra alguien en modo flashback. ¿Cuántas postcréditos pensás que tiene? Dice Agus. No la sé, la veo mañana. No tengo idea. Para mí, una con toda la furia. La veo mañana y te digo. No lo puedo decir. Pero la veo mañana y te cuento. Para mí, una postcrédito va a tener seguro. La veo mañana porque tuve una entrevista con alguien del elenco. Ya la voy a contar. Pero miren, ¿por qué digo que esto es flashback? Porque miren dónde está peleando Kang. O sea, todos los vistazos que tuvimos ya del reino cuántico no se ven para nada como esto que parece ser un bosque. Miren. ¿Ven? Parece ser un bosque. ¿Por qué Kang estaría en un bosque y estamos en el reino cuántico? ¿Ven todos árboles tirados? Vegetación. Esto es un bosque. Y acá Kang está peleando contra alguien. Y puede ser muchas cosas. Puede ser un flashback que nos muestren del pasado de Kang peleando contra sus variantes. O contra los Vengadores. O ver cómo terminó Kang ahí. Que Kang vaya contando cómo terminó el reino cuántico. Y este vistazo es increíble. Nos lo dieron hoy. Hoy lo sacaron. Contra sus otras variantes puede ser. Tengo esa duda. Acá tenemos un flashback. Que esto es nuevo. Salió hoy. Que esto no es en el reino cuántico. Es antes que llegue ahí. Y acá vemos toda vegetación. Todo lugar con plantas. El tema es que hay que pensar dónde podría estar Kang peleando ahí. Y contra quién. Lo que sí se ve está peleando con todas sus fuerzas. Eso olvídate. Sos un genio. Saluda a DJ Mija. ¿Saldrá una variante con otro traje clásico como se en las estatuas al final del Loki? No lo sabemos, no hay ningún reporte o rumor que haya salido que diga esto, así que es una intriga. Ahí está, llegamos a las 100 personas, gente, muchas gracias a todos los que están sumando. Tiene que haber 100 likes en el vivo, como diría Thanos, tiene que estar todo perfectamente equilibrado, así que
Hay 64 likes, 65. Rompan ese like. Metan ese like que vamos a ver las sorpresas que en 30 minutos empieza la premiere. Ahí va, 65 likes, 66, dale. Tiene que haber 100 likes, gente. Rompan ese like. 67, ahí va. Metan ese like que ahora en 30 minutos empieza la premiere y vamos a ver todas las sorpresas que nos deje de Ant-Man and the Wasp. Puede que haya salido el reino cuántico. Para mí en esta película no va a salir el reino cuántico. En esta no. O sea, en el final sí sale, pero esto no va a ser parte de la película cuando salga el reino cuántico. Y acá miren, vistazo de MODOK. MODOK va a cargarse a Ant-Man y a Cassie. Ven, le tira como un terrible rayo. Ahí está MODOK con su traje robótico tapándole la cara. Y atacando de una a Cassie y a Ant-Man. Ant-Man. Del infierno de tu liga, Ant-Man. Muy bueno. Y a ver, salieron dos cositas. Este es uno de los trailers que salió. Vamos a ver el otro ahora. Ahí lo estoy poniendo. Vamos a ver el otro trailer que salió, que lo sacó Marvel hoy. Es un teaser trailer. Es un avance. Pero voy a poner, como les puse recién, por las dudas, el español generado. Ahí está. Este es el segundo avance que sacó Marvel hoy. Y hay un clip. Está el segundo clip oficial. The Conqueror. He will burn the world to find you. Esto es buenísimo. Esto estaba un poco antes. Él quemará el mundo para encontrarte. February 17th. If you want to stop what's coming, better hurry. Ant-Man. Si quieres detener lo que se viene, date prisa, Ant-Man. I don't care who this guy is. This is my fight. Se ve muy bien. Esta parte. Esto me gusta mucho lo que pone Marvel en los títulos. If you want to stop what's coming, Miren. better hurry. Ant-Man. I don't care who this guy is. This is my fight. No me importa quién es este tipo. Esta es mi pelea. Un Avenger regresa. Un conquistador Reigns. No es Renace. Reigns. A ver, me entró la duda. Este inglés que me falta, chicos. Reigns. A ver. Reigns es reina. Un conquistador reina. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá. Esto me encantó. The Saga Begins. Este para mí es el título más fuerte de Marvel. Esto para mí es el título más fuerte, perdón, de Marvel no, de este teaser. The Saga Begins. O sea, la saga del multiverso, Marvel te la dice que empieza acá. Todo lo que vimos antes en la fase 4, entra la saga del multiverso, entra la saga del multiverso. Pero Marvel te lo tira que empieza acá. Que acá empieza la saga del multiverso. The Saga Begins. Recordemos que la saga del infinito fue hasta Endgame con Thanos. Esta saga que va a ser la saga que incluye la fase 4, 5 y 6 va a ser la saga del multiverso. Y acá Marvel nos tira. Empieza acá la saga del multiverso. Parece que la fase 4 fue como... Si bien fue la introducción, es raro que te pongan la saga empieza acá. Claramente porque Kang va a ser el villano de toda la saga. Pero me gusta este título. La saga empieza acá. O sea, en Ant-Man. Me encantó. La saga comienza. O sea, por eso, la saga comienza. Sí. La saga comienza. Eso me encantó. A ver, sigo. Miren esto. Esta no es una nueva imagen. Miren lo que vas. ¿Esto es en Cronópolis o es antes? Ojo. ¿O es un flashback? No, esto es en Cronópolis. Es una hormiga gigante de Ant-Man peleando contra el ejército de Kang. Esto es buenísimo. ¿Tú crees que puedes vencerme? Yo soy Kang, le tira. Es buenísimo, Kang. ¡Oh! Kang es buenísimo. Sí, ahí estoy leyendo sus comentarios. Sí, parece ser, es una pelea. El tema es cómo Ant-Man va a pelear contra terrible ejército de Kang. Eso me deja una duda. La fase 4 fue experimental y nuevos personajes más que nada. Sí coincido, pero la fase 4 entra dentro de toda la saga del multiverso. Entonces es raro que te pongan la saga empieza acá. Debe ser por eso, porque era una introducción. No me cabe que Ant-Man haga sangrar a Kang como en el tráiler. Capaz, o sea, Ant-Man claramente no puede herir a Kang, pero vamos a ver de alguna forma u otra que le haga un poquito la pelea. Ya está la primera, a ver, yo tengo acá el vivo. Vamos a ponerlo, a ver si ya está. En vivo. A ver. No, capaz una pregunta. ¿Ya está la premier? No. Acá dice, faltan 25 minutos. Ya. Está muy enojado Kang, miedo. Ya empieza. Hola, saluda a Patri Velajes. No quiero hacerme expectativas para no decepcionarme, pero esta película tiene una pintaza en historia, CGI y todo. Esta película, chicos, va a ser, para mí,
La película que, no sé si la mejor película de la fase 4, porque Doctor Strange a mí me gustó mucho, pero creo yo va a ser la película que más deje contentos a los fans en general de Marvel. Es mi opinión. Para mí va a ser la que más deje contentos a los fans de Marvel. Y miren, acá tenemos el clip que salió hoy que fue buenísimo. A ver, que es fuerte también, es fuerte. El clip es 1 minuto de la película, que lo tengo acá. A ver si es este. Es este. Sí, sí, sí. Este es el clip de Ant-Man, el segundo clip que es una escena de la película. Según un spot parece que se llamará Emerald City y no Chronopolis. Bueno, le habrán cambiado el nombre de los cómics. Crack, saluda a Paola Crespo, la negra. Saludos, Pau. Saludos, Serrano, a vos también. Capaz, esta es una versión más cercana al final y la versión final será una mezcla de Kang y el Beyonder. Mirá, no te puedo decir nada. Te iba a decir algo, pero no te puedo decir nada. Vamos a ver, vamos a ver. En 4 días te lo contesto. Hoy no te lo puedo contestar. Mañana veo y te cuento. ¿Cómo es que Ant-Man tiene tanto poder para llegar hasta el punto de romper su traje y tener una pelea 1 vs 1 a puños? No lo sé, Samu. Yo la veo mañana. Mañana voy a saber. Somos 101 personas en vivo. Tiene que haber 101 likes. En 30 minutos estamos viendo. Menos. En 25 minutos estamos viendo todos juntos la premiere de Ant-Man. Y quiero que vean este clip, que es lo único que vi hoy de Ant-Man and the Wasp QUANTUMANIA. Mira lo que es. Es una locura. A ver. Subtítulos. Inglés, para que lo puedan ver. Inglés, español. Miren. Esto es 1 minuto de la película que se lanzó hoy. Que es 1 minuto fuerte. Recuerda mis palabras. Ahora lo vamos a analizar. Pongo de vuelta. Scotland. Scotland y dice abajo Escocia. Bueno, puede ser porque Scotland, pero dice Escocia. I don't know who you are, but you've made a big mistake. Okay? I'm an Avenger. I've called the other Avengers. You're an Avenger. Have I killed you before? Boom. Ahora lo traduzco todo igual, si no lo entienden. They all blur together after a while. You're not the one with the hammer. That's Thor. Mm. We get confused a lot. Similar body types. Who are you? Just a man who's lost a lot of time. Like you. Bueno, ahí está. Scott. ¿Vieron las cosas que dejó este avance? Es fuertísimo. Saludos a Mauricio desde Perú. Saludos. Te sigo de las épocas de las filtraciones de No Way Home. Saludos, amigo. Ojalá que Kang se haga respetar. ¿Vieron esto? Le dice... esto es una teoría muy buena. Dice... ¿Quién eres tú? Soy I Ant-Man. don't know who you are. Ant-Man le dice, yo no sé quién soy, no sé quién sos vos, yo soy un vengador y ya llamé You're an a Avenger. los otros vengadores. Esto para mí es importantísimo. Rompan ese like para que escuchen todos mi teoría. Somos 105 personas, tiene que haber 105 likes. Dale, dejen un toque su like. Es abajo, un segundo, quiero que todos escuchen mi teoría antes que venga la premiere de Ant-Man. ¿Cuántos likes van? Van 76, tiene que haber 30 likes más. Escuchen mi teoría. Ant-Man dice, ya llamé a los otros vengadores desde el reino cuántico. Y si Ant-Man era... Esta película no sabemos en qué momento se sitúa del UCM, no sabemos en qué momento cronológico, que Marvel siempre lo hace después de los lanzamientos. Y si Ant-Man era la persona que le está mandando las señales a los anillos de Shang-Chi, que Shang-Chi en su final poscrito decía, ¿está mandando una señal a algún lado? Bueno, puede ser que capaz se conecte algo con Ant-Man y en esta película con el reino cuántico. Muchos pusieron, sí, puede ser porque el reino cuántico con algo de Kang, pero capaz es al revés. Ant-Man y los anillos están enviando señales mutuamente y puede estar todo conectado con los brazaletes Miss Marvel, con esta máquina que vimos de Kang. Vamos a ver, pero miren este diálogo. Have I killed you before? Este es un tráiler que había salido hace... O sea, no un tráiler. Un diálogo que había salido hace mucho que le dice, sos un vengador, te he matado antes, le tira Kang. Dando a entender que sí, que Kang conoce a los Vengadores, pero no entiende bien el concepto de los Vengadores. Le pregunta, ¿sos un Vengador? ¿Te he matado antes? Capaz entiende la palabra Vengador es otra cosa, pero acá tira algo muy bueno, que esto para mí es fuertísimo. After a while. Le dice, Together after a while. They all blur together after a while. ellos, a ver, ya tengo un segundo acá, dice, eres un Vengador, te he matado antes. Todos explotaron juntos después de un tiempo. O todos explotarán juntos después de un tiempo. O sea, Kang claramente conoce a los Vengadores. Eso es importantísimo. Pero le dice que en algún momento sí, los mató.
Entonces, para mí, claramente Kang, los que los mandaron a este lugar fueron los Vengadores. Yo no tengo una duda de que fue otra variante de él. Y acá le tira esto. Pero es raro que no conozca a los Vengadores, porque ahora le tira esto, miren. You're not the one with the hammer. Vos no sos el del martillo, ¿verdad? Haciendo referencia a Thor. Y ahí Ant-Man le dice, no, ese es Thor, tenemos cuerpos parecidos, pero no soy él. O sea, que Kang le diga que no es el del martillo implica que o se pelearon en algún momento con los Vengadores o alguien le advirtió a Kang sobre quién es cada Vengador, qué hace cada Vengador, con cuál Vengador no se tiene que enfrentar. Y bueno, es algo que voy a ver mañana, estoy re manija. Faltan 20 minutos para empezar a ver la premiere. ¿Cuánto? Sí, 20 minutos. Y esta escena me parece brutal. O sea, ¿por qué Kang y cómo Kang conoce a los Vengadores? Y si es que sí, es por sus viajes en el tiempo, claramente. Pero nada, o sea, estas encrucijadas. Lo que hicimos acá a Cassie, que está encerrada con su nuevo traje que le fabrica Scott seguramente. Y nada, que Ant-Man dice, ya llamé a los Vengadores. Para mí eso puede ser una clara introducción a que Ant-Man manda una señal al final de la película de se viene Kang. O sea, Ant-Man es el que avisa que algo va a pasar y que Kang va a hacer desastres en algún lugar. Él va a dar la señal final. Y a ver, bueno, cierro acá, ya vamos preparándonos, voy poniendo el link de la premiere para ir viendo y reaccionando juntos a las cosas que están pasando. A ver dónde está. Acá está. Este es el link de la premiere, en vivo. Todavía no empezó, faltan 19 minutos. 19 minutos voy respondiendo sus preguntas, a ver qué tal. En el canal de Marvel está ese clip, pero desde un cacho antes donde también se ve a Cassie encerrada. A ver. Yo no lo vi en el canal de Marvel. ¿Será este? No, porque este sería hace 3 días. Los habrá subido como shorts, como live. Yo no lo vi en el canal de Marvel, ¿eh? Y lo tengo acá. Capaz lo habrá visto en otro canal. Yo acá tengo el live de Marvel, que viene hace un rato. No, tenés razón, qué buena teoría. Puede pasar, vamos a ver. Yo la veo mañana y después les cuento por acá YouTube cómo estuvo. Unas primeras impresiones. Para mí termina todo mal la peli y dejarán con intriga para que continúen Avengers. Obviamente, chicos, estas películas no van a derrotar a Kang. Va a ser una película de tragedia. Alguien va a morir, tristemente. ¿A qué hora arranca? En 19 minutos. Hola a todos, saluda a Dani. En 19 minutos arranca y vamos a ver qué tal todo. ¿Qué tal todo? Comentarios de la película, si se suma algún actor protagónico y algún actor sorpresa a la premiere, como pasó en Doctor Strange, que estuvo la actriz de Peggy Carter, como en Black Panther, que estuvo el actor de Killmonger, Michael B. Jordan, y como en Black Panther, Doctor Strange, y como en Spider-Man No Way Home, que no me acuerdo quién se había mandado, que creo que no sabía que estaba la película. En Rotten Tomatoes, Coming Soon, el canal está el clip de Kang, pero dura más. A ver. Voy a ponerlo. Rotten Tomatoes. A ver. Coming Soon. A ver acá. A ver ese clip que están diciendo. ¿Cuál debería ser? Este. A ver. La música. Uf, la banda sonora. ¿Escuchan? Re macabra. Esta va a ser la primera vez que se conozcan, obvio. Ahí está casi. Uy, ese traje. Uf, se ve muy bien. El CGI no lo traiciona para nada. Uf, eres un hombre interesante, Ant-Man. Scott Lang. Ok, está bien. Lo mismo, te has cometido un error, soy un vengador. Ya llamé a los otros vengadores. Eso puede ser, o sea, o puede ser una intimidación de Ant-Man o puede ser verdad, que llamó a los otros vengadores y que está como dando el pie a que los vengadores sepan de él. Es como, vamos a ver cuál de las dos va a ser. Y le tira, te maté antes. Y le dice, todos explotaron después de un momento. Y acá es raro que le diga, vos no sos el del martillo. Porque si conoce a Thor, le dice, vos sos el del martillo, o sea, vos no sos Thor. Entonces, me parece raro que le pregunte el martillo.
¿A qué hora es la premiere? En 15 minutos. 15 minutos arranca la premiere. Me parece raro que le pregunte por el martillo. No sé, me hace ruido. Me equivoqué. Del canal. Hora, ¿qué hora sale? Ya, en 15 minutos. Coincido, creo que la peli termina con la victoria de Kang. En uno de los trailers se ve que en un ejército está partiendo desde el reino cuántico. Intuyo que sale la escena final. No creo que nos ponga la escena final todavía. Me decepcionará que este Kang sea el definitivo. ¿Por qué? ¿Por qué te decepcionaría? Para mí, tranquilamente va a ser el definitivo y está bastante bien. De aspecto se ve bien este Kang. De personalidad se ve imponente. A mí este Kang es el de Kang Dynasty, no me molestaría para nada. Es más, o sea, no lo vi en la película. Cuando lo vea en la película te digo. Pero este Kang me parece brutal. Are you? Y a Ant-Man le preguntan, ¿quién sos? Just a man Solo un hombre who's lost a lot of time, que perdió mucho tiempo, like you. como vos. But we can help each other with that. Pero podemos ayudarnos mutuamente con eso. Eso para mí es lo más interesante que va a tener esta película. O sea, el plot de esta película que le dice nos podemos ayudar mutuamente con eso. Y en la película hablan, voy a dejar el link de Marvel, acá está. Y en la película hablan algo de un trato. Eso para mí es fuertísimo, porque en la película, en los trailers, vemos que dicen, teníamos un trato, habíamos arreglado esto que lo otro. Bueno, ese trato para mí va a ser el mayor interrogante de la película. ¿Cuál es ese trato? Que para mí, el trato es que Scott le dice. O sea, Kang le va a pedir algo, que van a ser las partículas PIM. Que no le va a decir para qué. Le va a decir capaz para salvar a alguien de algo, no sé. Y a Scott le va a decir, bueno, está bien, yo te doy algo de partículas PIM para esto que necesitas. No le va a decir que es para escapar. Y ahí Kang le va a decir, mirá, tipo Ant-Man le va a decir, ¿y vos qué me puedes dar? Eso va a ser lo interesante. ¿Qué le puede llegar a dar Kang que Ant-Man necesite? O sea, le dice tiempo. O sea, como que necesitaría tiempo, pero ¿cómo se lo va a dar? Y ahí mi interrogante y la duda es, ¿le va a ofrecer viajar al pasado? ¿Le va a ofrecer que volver al pasado para cambiar algo? Eso para mí va a ser muy bueno. Lo voy a ver mañana encima recién. Me quiero morir, falta una vida. Falta una vida para esto. Estaría bueno este Kang derrotando y desterrando cuando salga, se vengue de sus otras variantes y se vuelva más poderoso. Ahí está, capaz ahí se escucha mejor. Sí, pero no sabemos si Kang se quiere vengar de sus variantes. Es como que vamos a ver si está peleado con ellas. Yo la veo mañana a primera hora. Hoy creo que no voy a poder dormir. La veo mañana a las 10 de la mañana. Y ya estoy nervioso. Siento que va a haber un replot twist. Olvídate. En esta película, nosotros vamos pensando todo que va a pasar algo. Y va a llegar el final y no vamos a entender absolutamente nada. Nada. Capaz este Kang no era el verdadero villano, que hay otro villano. Faltan 10 minutos. Va a estar buenísimo. Me refiero a que al parecer le costó una pelea con Ant-Man. Igual si logra su objetivo aumentará su poder, imagino. Tenés tu punto de vista, que no lo contradigo, pero al ser una película y siempre en los cómics pasa que algún héroe le hace mucha pelea, algún villano termina ganando el villano y después el villano se carga a 10 personajes más. Es como, la película es así, o sea, con cualquier personaje que hubiesen puesto algo de frente le iban a hacer al villano. Es como, no sé, un ejemplo. En Infinity War, Hulk tiene una pelea con Thanos, pero Thanos así lo liquida. Pero ahora después en Endgame, en Infinity War, al final, no le puede hacer nada de frente a Thor. Y más o menos Thor y Hulk no es que tienen la misma fuerza, pero tiene una fuerza parecida. Entonces siempre habrá alguien que al villano le pueda derrotar, porque así son las películas de superhéroes. Pero en esta película no va a ser el caso porque no es que le va a ganar. Va a tener una disputa fuerte, pero va a terminar ganando Kang. Entonces hay que ir con fe de que va a ser un buen villano. Yo por lo menos creo que puede... o sea, ranking de villanos es Thanos, Loki. Y después no sé quién pondría. Ya es como que... No cuento claramente al Duende Verde de William Dafoe, pero ahí ya se empieza a poner todo un poco parejo entre Ultron, no sé, los demás villanos medio. El Barón Zemo, que está buenísimo. Entonces, para mí, Kang, si hace un buen repertorio, se podría poner mano a mano con Thanos, o hasta incluso
si hace las cosas bien, hasta puede ya superar a Thanos. El tema es que hay que ver, Kang, recordemos, puede interactuar con el multiverso y puede destruir multiversos. Thanos, un universo. Para mí tiene que explotarlo por ahí Marvel. Que lo voy a dar mañana y después les digo. ¿Crees que muera la mamá o el papá de Avispa? Para mí, ellos dos no va a morir ninguno. Para mí, mi teoría es que muere Wasp de Evangel Lily. O sea, la nuevita Wasp. ¿Cuánto falta para premiar? 10 minutos. 10 minutos y, y se pone la premiar. Para mí va a morir nuestra avispa joven. No ninguno de los dos grandes no. Para mí el plot twist final es que muere la avispa joven. Evangel y Lily. Que ya 3 películas para mí estuvo bien y no va a querer estar más. Puede ser que este sea el Kang definitivo y al final de la peli no pueda salir del reino cuántico y se quede ahí hasta nuevo aviso. O puede ser que sea una variante más. No tendría mucho sentido si en esta película no termina saliendo. O sea, esta película nos tiene que dejar el boom fuerte de decir qué va a pasar después. Entonces, si en esta película se termina quedando el reino cuántico, es como si no hubiese pasado nada. Y eso claramente no va a pasar. Esta película vamos a tener a Kang escapándose del reino cuántico y vamos a ver en The Kang Dynasty o andás a ver dónde las consecuencias de eso. A mí me interesa ver cuál es el Kang de Loki. Si es otra variante de Kang, si es nuestro Kang definitivo, si es el mismo que de esta película. Esa para mí es el gran interrogante. Recordemos que empieza... No publicidad, viejo, ¿eh? No me pongas publicidad. Empieza la premiere, chicos. Ponen que empieza pronto la premiere. Ya pusieron cuenta regresiva. Empieza la premiere de Marvel de Kang Dynasty. Vayan dejando su like. Rompan ese like. Ya en 5 minutos empieza la premiere. Tenemos que subir el volumen de gente. Tenemos que ir teorizando con todas las cosas que vayan diciendo. Hoy se ven declaraciones muy fuertes. Ahí está, me gusta. Hay 102 personas, 102 likes. Perfectamente equilibrado. Ahora lo voy a contar en Instagram, que todavía no lo mencioné. Así subimos más gente. Ahí está. Uy, no, cerré el coso. Ahí lo voy a abrir de vuelta. Ventana. Pestaña de YouTube. Lo cerré, chicos, lo cerré. Mala mía. Malicia mía. Ahí está. Ahí estamos de vuelta. ¿Cuántos son en vivo en el coso? 2500 son. Nosotros somos 1100. Bueno, estamos parejos. Estamos parejos, ya. Ahí estoy compartiendo, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Ya en 3 minutos arranca la premiere de ANTMAN y vamos a ver si se filtra algún actor que no tendría que estar ahí. Claro, porque muestran a Scott deprimido porque siente que no conoce en absoluto a su hija, debido a los 5 años que perdió de su vida, además de los años que estuvo en la cárcel, y seguramente le ofrece una segunda oportunidad con ella. Bueno, ese se dice que es el plot. Acá mientras esperamos la premiere que está por arrancar en unos minutos. Ese se dice que es el plot. Que le va a ofrecer tiempo, le va a ofrecer capaz volver al pasado y que cambie algunas cosas. El tema es si vamos a ver viajes temporales en esta película. A mí me encantaría, pero prefiero que no lo quemen y lo dejen para The Kang Dynasty. Tipo viajes temporales que por viajar al pasado se cambie todo. No como en Avengers Endgame, porque en Endgame viajan al pasado para agarrar cosas, la gema del infinito e ir al presente. Acá quiero que viajen al pasado y que rompan esa teoría de Endgame y que cambiando cosas del pasado se modifique el futuro. O que gente del futuro interactúe con gente del pasado. Ya, faltan 7 minutos para que empiece la premiere. Rompan ese like. Ahí va a arrancar. Ya. Yo siento que hoy va a aparecer varios actores, ¿eh? Actores que van a estar en la película, que no sabemos, ejemplo, Sophie Di Martino, actriz que hace de Sylvie, y eso va a estar muy bueno. Que nos digan ya en la premiere quiénes van a estar, me hypea, para ver en qué momento van a aparecer. ¿Cuánto falta? Ya. 6 minutos. ¿Qué veremos en la premiere? Pregunta Pablo. Y en la premiere vamos a ver cómo llegan los actores a la alfombra roja, declaraciones, que para mí eso es lo más jugoso de las premieres. O sea, que un actor diga, no sé, Kang al final de la película va a dejar las consecuencias de Kang Dynasty, o Kang al final de la película va a dejar muy herido a alguien, cosas así, esas declaraciones fuertes que dejan los actores para subir la emoción. Y lo que más espero yo es capaz que pase algún actor que no tendría que estar en la película, ejemplo Sophie Di Martino o Owen Wilson, y que con esa aparición confirmen que van a estar en la película. Así como pasó con Black Panther, con Doctor Strange, que aparecieron actores que no están en la película y que aparecen en la premiere.
A Xochitl Gómez, no, Xochitl va a ir, esté o no está en la película, Xochitl va a estar, es la actriz de América Chávez que siempre está en la película. Yo quiero ver a este hombre hoy, yo quiero ver a este señor, a Jonathan Majors, a.k.a. Kang el Conquistador, a.k.a. He Who Remains, tirando declaraciones de qué va a pasar con su Kang. Quiero que me diga qué va a pasar con su Kang. Hola, Ami. Yo digo que puede que aparezca algún actor raro y después nos enteremos de Nathaniel Richards. Aparece en la postcréditos. Uf. Si aparece el hijo de Reed Richards, estaría heavy. Pero creo que habían dicho que querían buscar un cast de los Cuatro Fantásticos joven. Así que no creo que aparezcan los hijos de Sweet Reed, los hijos de los Cuatro Fantásticos. Corte menos sorpresa. Claro, te la tiran ahí. Xochitl Gómez, si no nada. Xochitl va a estar. Dice Nico, Thanos es un buen villano, pero para mí por las películas que le dieron, que fueron el pick del MCU, pero Kang al menos para mí es mucho más interesante y siento que es un personaje mucho más profundo. Lo que tiene Kang de interesante es que Kang viene con convicciones de vengarse, con convicciones de herir gente, de matar gente, convicciones de villano. Thanos no es que era un villano, Thanos tenía sus convicciones de persona que ¿cuál era? Él quería eliminar a la mitad del universo para que los recursos se puedan utilizar más, los recursos del universo, ¿no? Porque decía que había mucha gente para pocos recursos. Entonces, no, obvio, tiene sus intenciones que son malas, pero tiene sus intenciones. Algunos las defienden. Kang directamente se quiere vengar de todo. Entonces, al querer destruir todo, ya como un villano Kang, y eso a mí me encanta. Obvio, los cómics es más icónico Thanos, por lejos. Pero Kang me parece un buen villano, que en los cómics no entra capaz en el top 5 villanos de Marvel, porque está Thanos, Doctor Doom, Magneto, Galactus, no sé, Red Skull. Hay otros villanos más grandes que Kang, pero eso no implica que en esta película lo reivindiquen y tengamos un tremendo villano. 4 minutos. Aparte un villano que puede viajar en el tiempo, chicos. O sea, es lo mejor que puede pasar y puede ser el que abra la puerta a muchos viajes temporales en Marvel. Que, no sé, ejemplo, traigan al Capitán América de vuelta en Secret Wars. Que recordemos, está en el pasado. ¿Creen que muera MODOK en la película? Para mí MODOK va a ser el plot twist. Va a empezar siendo villano, termina siendo héroe. Mi plot twist, ¿eh? Sin dudas, Kang es más que Thanos. Además, sabiendo que en Doctor Strange mostraron cómo lo mataron en otro universo. Para mí, Kang puede llegar a superar a Thanos. Dudo que lo vaya a hacer, porque recordemos Infinity War y The Kang Dynasty y Endgame fueron momentos muy fuertes en el UCM, pero Kang puede llegar a superar a Thanos. Díganlo en el chat, ¿creen que Kang, si hace todo bien en esta película, en The Kang Dynasty y si aparece en Secret Wars, puede superar a Thanos? O sea, recordemos, Thanos chasqueó, nos mató todos y encima fue el que hizo que Tony se sacrifique. Están tirando una electrónica acá, me suena esperando la premiere que ya arranca. Rompan esos likes. Eso va a ayudar mucho a que nos subamos más. Hay 125 personas, tienen que venirse más gente. Tiene que haber 125 likes ahí abajo. Hay 111 likes. Por ende, metan esos likes, chicos. Faltan 15 likes. El que no le dé like, vaya a meter su like. Y ya. Ya en 2 minutos. 2 minutos, nada. Pensé que faltaba más. 2 minutos y arranca la premiere. La variante de Nathaniel Richards aparece sí o sí. Vamos a ver. En WandaVision también se decía que aparecía alguno de los Cuatro Fantásticos y nada. ¿Cuántas postcréditos habrán? Hoy no vamos a enterar también eso. Pero más en un rato, no haciendo el directo. Cuando la gente la termine de ver en Estados Unidos van a decir cuántas postcréditos hubo. Y es probable hasta que se filtren las postcréditos que yo hoy apago todo porque la veo mañana a la mañana y por ende ahí me quiero enterar todo. ¿Decís que va a haber viaje multiversal en la peli de Ant-Man? No, no creo. Esta película tiene que ser la introducción y desarrollo de Kang para que persona que no lo conozca de los cómics entienda de dónde viene, por qué está donde está, por qué hace lo que hace y a dónde quiere llegar. Cuando en esta película explican esas 4 cosas, de dónde viene, cómo llegó a donde está, por qué hace lo que hace y a dónde quiere llegar, ahí sí se puede empezar a expandir su arco
argumental de desarrollo. Pero no lo podemos mandar a viajar al multiverso sin saber de dónde viene, cómo llegó ahí, quién lo mandó ahí, cuáles son sus convicciones y a dónde quiere llegar. Cuando expliquen todo esto en Ant-Man, que va a llevar toda la película, no es tan fácil explicar el arco de un personaje tan simple. Ahí sí, vamos a tener todo. Bueno, 1 minuto. Voy poniendo esto en grande. 1 minuto y empieza la premiere. 1 minuto, gente. 1 minuto. Vayan rompiendo sus likes. Yo, lo personal, me gustaría que MODOK fuera villano de los jóvenes Vengadores. Vamos a ver si perdura. Aparece Tom Cruise. Beyonder Skrull. No creo. El Beyonder es Beyonder. No podría ser un Skrull. Sin dudas, Kang es más que Thanos. Además, sabiendo que... esto ya lo leí antes. Mañana ves la peli. Pasado a hacer la entrevista. La mejor semana. Mañana veo la película. El miércoles tengo una entrevista con alguien del elenco. Ya voy a contar quién. Todavía no. El jueves cuento a quién entrevisté el elenco. Silvia aparece como cameo, ¿pensás? Tengo un 99% de fe de que sí. Que Silvia aparece como cameo. Son las 22. Arranca la red advert de Ant-Man. Parece la gente. Ya empieza la premiere de Ant-Man. Sí. Oh. Vamos. Allá. Oh. Trailer. O es el primer trailer. Me callo. Paren. No lo pongo con música porque puede llegar a ser... es el primer tráiler. Pero no lo pongo con música porque puede llegar a ser mucho copyright. Porque estar como un tráiler en vivo, el primero, te puede meter todo copyright. Es el primero. Eso no tengan dudas. Es el primer tráiler. Que es más, lo saco... No lo voy a sacar, pero es el primer tráiler. Sí, es el primer tráiler. Está bien, no lo quiero poner porque copyright todavía. Pero es el primer tráiler. Es el primer tráiler, yo lo estoy viendo acá, ahora lo vuelvo a poner, pero... siento... Bueno, no me importa igual que me metan copyright, tampoco es que hay tanta gente. Es el primer tráiler que le dice no puedes confiar en él. El segundo tráiler, porque ahí apareció MODOK. Es el segundo tráiler que están pasando. Le dice, él puede darnos una segunda chance. Es el segundo tráiler. Que no lo pongo en voz alta porque... para que no metan copyright. Ahora cuando empiece el evento ponemos el volumen. Ahí le dice Kang, déjame que te lo haga fácil. Si vos me das lo que yo necesito... Se ve muy bien, visualmente es hermoso. Ahí arranca la premiere. Cuidado con el copy, sí, por eso no pongo el volumen por el copyright. Al pedo, porque ahora arranca la premiere. Después, teníamos un trato, le dice Scott. Uy, lo que... A nivel visual es hermosa. MODOK ahí. Termina ese trailer y ya empieza la premiere, chicos. Pero no lo pongo así, no lo pongo con volumen, así vemos la premiere. Si no, es un embole. Y le dice, no tengo que ganar. Los dos tenemos que perder. Esa es una frase fuerte. Porque ¿en qué sentido Ant-Man tiene que perder? Bueno, empieza la premiere. Pasa este video. A ver. Creo que ahí ya arranca la premiere. Vamos allá. A ver. Premiere de Marvel. De Ant-Man and the Wasp. Nuevo video de premiere. La veo en el cine, Pablo. La veo en el cine. Bienvenidos a la premiere Marvel Studios. Ant-Man and the Wasp QUANTUMANIA. Empezó. Rompan ese like. Vamos a ver quiénes aparecen hoy. Estamos en Los Ángeles. I'm Anthony Carboni, and we are so excited to be here, bringing you the multiverse's biggest event for its tiniest heroes. El evento más grande del multiverso hasta ahora. In the Ant-Man saga, it is the first film of the MCU Phase 5. Es la tercera película de Ant-Man. Es la primera fase. Es la primera película de la fase 5. What does it mean? Ojo. We're gonna find out tonight. We are gonna find out tonight. I am very, very excited to see this. Are y'all excited to see some Ant-Man and the Wasp? Estamos excitados de ver Ant-Man and the Wasp. We've got
some amazing fans and cosplayers right here on the red carpet with us as we welcome the creatives behind this amazing film. That's right. We are Tenemos grandes so excited to cosplayers, van a celebrate venir this todos los film realizadores de tonight, la which película. is going to open in theaters only in the US on February 17th. So get those tickets now. Se estrena en cines en We estos are días. blasting off into Phase 5, and we are so excited to celebrate that tonight. Hype it up, hear what everybody thinks about Va a ser la introducción de la Marvel fase Studios' 5. Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ant-Man de WASP. Se viene. Quiero venir a los actores ya que comenten de la película. But you know, before we talk about the future Antes of de hablar the del futuro del MCU, MCU, I think we should talk about the history of these characters a little bit. tenemos que hablar de las Absolutely. historias de estos when we're talking personajes. about Ant-Man in particular, Mhm. we're talking about his first appearance in the comics. Vamos a hablar de Tales to Ant-Man, Astonish, de number la primera 27. aparición de los cómics de Ant-Man, January 1962. que apareció un 27 de That's junio, right. And then de a enero little over a year later, de we have the 1962. appearance of the Wasp in Tales to Astonish number 44 in 1963. Wow. That means they've Está been hablando de las heroes primeras together apariciones for de los 60 cómics. years. Yeah. It's true what they say, Paul Rudd does not age. I also think this is a pretty cool 60th anniversary party for this partnership. Están hablando de Yeah, que yeah, yeah. Paul I think Rudd we all have to y su step it up a edad. notch when we're planning our Y esto es solo el anniversaries from now on. comienzo. Sí, sí, ya se viene todo. Well, Qué locura. we can also talk about the big screen debut of these characters. Ant-Man first appeared in the MCU Yo la veo in Marvel mañana, Studios' me quiero Ant-Man morir. in 2015, when Scott Lang charmed us all. Están hablando de la by primera Paul película Rudd de Ant-Man que salió as en the lovable 2015. thief with, you know, good intentions and a very devoted dad. Scott Lang always has the best intentions, doesn't he? Yeah. De que Scott Lang siempre tiene las mejores No good deed intenciones. goes unpunished for Scott Lang. No, no, no. You know? Aparece And then in 2018, we had imagino que ahí Ant-Man pasa and the Deadpool por Wasp, where, atrás. of course, we saw Hope Van Dyne finally get her suit and Hablan de que take el 2018 on llegó la the segunda, que Ghost para mí es una de las with peores de Marvel. Ant-Man No me as gustó the para nada, wondrous me reí, Wasp. pero That's right. Ghost, And together desastre. we saw the two of them, along with Hank Pym, rescue Janet Van Dyne from the quantum realm. Está hablando de que la Yes. segunda rescataron Now a Janet is back. Now Janet they're all del together. reino This is cuántico. everything that they've been wanting, right? This is a family story. That's Esta right. es una and historia de talking familia about porque van a estar family, todos. We're going to see Cassie Lang Vamos a finally ver a join Cassie her Lang dad on an adventure. Yes! unirse a su papá Let's hear con it el for traje. Cassie. Yeah, but now that they're all De verdad. together, of course, because no good deed goes unpunished. We get Kang. Kang! We get Kang. Queremos a Kang. We get Kang. Obvio. We get Kang. Qué locura Kang. We get Kang. Oh my Tenemos a God. Kang. Yes, we're so Hay gente pintada azul. Kang. Kang. Kang, Kang, Kang. Vamos, Kang, loco. Oh, yeah. We're Qué They're manija. ready. They are ready. They're ready. Kang, But here's the thing. Kang. No one is ready. No one is ready for what Kang the Conqueror is going to be bringing to this movie and to Phase 5 of Nadie the está preparado para lo que va a MCU. hacer Kang en la That fase is 5 de absolutely Marvel. right, and that is why we are so glad we have these amazing fans here tonight joining us, celebrating this film, and all of you, Imagínate la alfombra roja de Secret Wars. Uf, esa va a all estar of you buenísima. at home who are watching. Thank you so much for tuning into this live stream with Anthony and I. We're so happy to Nos celebrate están it with you. agradeciendo You por can watch on sumarnos all of our social channels, Facebook, al Watch Twitter, Party. TikTok, Instagram, all of it. You can see right up there on screen. Qué locura. Ya se Be viene. sure to, whatever way you try to get a hold of us, make sure you hashtag that Ant-Man and the Catherine Wasp Newton. Quantumania so we see it. Grande Catherine Newton. Absolutely. And we want to make Que es sure that Cassie. you know this film opens in theaters on February 17th in the Recuerdan US. cuándo So estrena la get película. those tickets now. Dale que That's se right. viene. We've got a very, very big hour for you planned here on the red carpet. And because it is so big, we cannot do it on our own. We brought some friends with us. Josh and Sade, how you doing? Dicen que se viene algo muy grande, que ahí se vienen amigos de ellos. So much. We are so happy to be here. So happy. Now, whether you're here live with Ojalá us Kang at sea the carpet respetar. or watching live at home, we can't wait to get this Se va a started. hacer I'm respetar. Josh Soleil. And I'm Sade Spence. And in just a short Ant-Man-sized moment, we are going to be in the thick of the action. Absolutely. The stars are going to walk all the way through here to see the Ahí premiere están of the mostrando film at que the Regency por esa Westwood alfombra roja van a Village caminar Theater todos los here in Los actores. Angeles. And we're going to have a chance to talk to them, as well as the Y greater que vamos a hablar con Marvel ellos. cast, creators, and beyond the family. Con los And that's why I'm actores, so excited to be in productores. this spot with you, Josh. It is a destination for those creators. We're going to get to speak to them and get their insights and stories. I'm so excited to be here with you. Qué locura. And we're live, y'all. Anything can happen. We don't know who's going to walk by us. We don't know who we're going to talk Yo to. digo que So ya if you salga catch anyone, Kang make sure to y tag us desarrolla at todo lo que están Marvel ahí. and use that hashtag. I know I'm personally excited to see Paul Rudd and Evangeline Mañana Lilly. sí, mañana They veo. are Esa es Ant-Man tremenda and the Wasp. desarrollada. I cannot think of any better heroes. They are so beloved to the MCU. So much heart, so much humor. Las voy a And they hacer. are gonna take Salgo us del into cine the mañana y mysterious las hago. quantum realm. Vayan dejando su like, Phase Digo, five. rompan su like. Phase 5. I mean, I'm excited to see some ants, but
obviously A ver. the big baddie himself, Kang the Conqueror, and the introduction of him and what that means for the future of the MCU. Está I can't hablando wait to see las... Jonathan Majors stroll down this carpet with that menacing look that he has. Terrifying. Están I hablando de already Jonathan Majors have como chills, Kang, de but qué va a I'm pasar also después just de esta so película con excited. Kang en la Ant-Man fase tomorrow, we 5. obviously cannot wait. Well, I'll tell you what. It looks like you've already got somebody behind you. Paul Rudd is just staring you down. Están hablando de que atrás de ellos está el He's cartel de gotta Paul look. Rudd He's got to look while he's looking at you. Almost the real thing. y Okay? que lo están mirando a Almost. ellos, Paul Rudd. Well, we know he's got to deal with a lot in this film from what we've seen so far in some of the teasers and the trailers that they've released. So we cannot wait to talk to all of the Que actors aparezca Kang about ya. what they experienced in this newest installment of the Ant-Man franchise. That's right. Mucho There's a Kang, lot pero of no me big mates a new mi stuff Vengador going on, favorito. like we're all talking about. The Quantum Realm. Seguramente hinted muera at. alguien. We've seen little bits of it. Of course, we know that Janet Van Dyne has been down there for a long time. Está hablando de que sabemos poco del reino cuántico, It's weird down It's there. weird. que es It's un lugar muy raro, de bizarre, que it's Janet estuvo exciting. ahí There are so mucho many tiempo, amazing que sabe looks mucho in de él. this film, so many different things they got to do and build out of their imagination. So I'm excited to see the Quantum Realm get built upon and see us really see what kind of a civilization is down Está hablando there. You know, de because que what está we've muy seen emocionado de in the ver qué hay en el trailer, reino Janet does not cuántico, want to de go la back gente down del there. reino No, not cuántico, only does she not want to cómo go se back down there, creó, she doesn't want to talk about it. Right. I mean, y que can you Janet no quiere imagine hablar del not reino seeing your cuántico. family for that long, coming back and then being kind of tight-lipped about things? How Yeah, does like- that go over? Como que Right, so, Janet no no, quiere I'm good, I'm contarlo back. porque por We algo don't need to pasó. discuss it. But that's one of the things about this film I really love. It's all the family relationships. lleguen los right? actores, I mean, carajo. with Scott, he's always wanting to spend more time with Cassie. Yes. And now we see as Cassie has gotten older, she's spending a lot more time with Hank. Casi está Very grande, interesting. pasó Yeah, mucho that's tiempo. true. Because Hank and Scott have had their ups and downs, obviously. You know, Scott has had his ups and downs with everybody, but I feel like Sí. nobody more than the Van Dynes. Well, as Evangeline Puede Lilly que has aparezca said on Loki this hoy, red o carpet sea, before Tom about their Hiddleston. Y relationship, puede ser. sometimes Hope is pleased with De Scott. Argentina. Sure. Sometimes she is not. Se ve borrosa la imagen. Same. Hard same. Y está en HD, Well, chicos. now we'll see how it goes with his daughter because, you know, there's a very, very big difference. I say this speaking from experience between dealing with a small child daughter and ¿Crees que esté dealing with a conectada con daughter who's Shang-Chi? learning to have Va a her estar own conectada con independent Shang-Chi y lo vamos a choice. ver. Y And con as we Miss know, Marvel. Everything Scott has done, his motivation throughout everything has been Cassie. But it's Habla de hard que for la, a child to see la that when you've been motivación gone de for so Hot long. siempre fue That's Cassie. right. And I'm also looking forward to seeing what the Hope Janet dynamic is like because Right. Janet's been gone for a long time. Podría estar mirando Gran and Hermano, pero all cuando está that por we've explotar el wanted to multiverso see hay is the two of them prioridades. reunited. Exactamente. Well, Esto de we have a explotar lot cuando of empiecen a aparecer things, a los lot of actores mysteries, y and a lot den of sus questions that comentarios we de la want answered. película. A few of them Y might si have aparece algún hints actor que no tiene que estar in acá. this trailer. Let's watch it one more time. A Let's ver. take a look. ¿Qué me va a mostrar el tráiler? Scott Lang. Basta de copyright. Have a daughter. Tú tienes una hija. Eres un vengador. ¿Te he matado antes? No me pongas trailers, Marvel, que me tiras el copyright encima. Y yo tengo que bajar el volumen porque justamente me tira el copyright. Para mí está conectado con los Eternals. Esa es la que yo decía antes. Acá empieza la dinastía. The WASP, QUANTUMANIA. Dale, listo. Sacame el trailer así subo el volumen de vuelta. Porque me tiran el copyright estos. Ahí están. Mira todos los fans de Marvel. Hay un Tony Look at Stark. them all down there. Oh, lo van todos con el casco Ant-Man para que se los firmen. Es buena esa. Y después la vendes. Listen, we have got. I love on this No sé carpet. dónde We've got están. multiple No parece ser Kangs. Los Ángeles. So many gangs. We have Hay muchos denizens Kangs. of the quantum realm. We've got a couple. No sé We've dónde got a están. couple part-time day job Scott Langs. Lo que no puede which ser I Strange en absolutely esta película. love. We Puede have ser. Hank and Janet in the quantum realm. ¿Veremos a Bill Very Murray? nice. Sí, hoy va a estar Bill Murray. Lovely to see you two back together. Wait, he's got the Hot Wheels case. Mira, That's Hot Wheel. wonderful. Ah. I love it. We've got tiny Kangs, we've got tiny Scotts, we've got tiny están mostrando Wasps, todos los cosplays de which los is thematically que appropriate. están ahí. I was about to say the Wasp is always a little bit tiny, Yeah. right? Dami, ¿sos Yeah. Shield o This is Catherine? wonderful. How are Y y'all a Catherine doing? todavía no la vi. Cuando la vea te digo. ¿Por qué tráiler? No I'm not entendí. Porque estuvimos viendo surprised los that we have trailers such que salieron amazing hoy. cosplay here today because this cast is so inspiring. Oh my God, absolutely. You know, the Ant-Man movies A are ver, ¿qué such dicen? wonderful stories. They're full of adventure and excitement and mostly family and how families interact with one another. And I feel like Está hablando de this cómo cast en esta película nails it like vamos a ver la no one interacción de la else could. familia. Oh, absolutely. Porque van I a mean, estar let's todos. talk about Paul Rudd for a minute, right? He captured our hearts in Marvel Studios' Ant-Man. Está hablando de Scott Paul Lang, Rudd it's amazing. He started off as, we'll call him a y el petty recorrido thief de with good Ant-Man intentions. en A Marvel. Robin Hood.
Exactly. In his own mind. at Empezó siendo least. un Robin Hood, es And verdad. now he's a full-on superhero. He's a full-on Avenger. So Y ahora ya very es un curious Vengador to see completo. in this film how he is adjusting back to everyday life. That's Y vamos right. a ver And for esta película somebody who cómo is se amolda todo sort of eso a lo our que viene everyman haciendo en hero Marvel. in the MCU, he has been such a linchpin to everything that has happened, all of these big Okay. events, and now, of course, kicking off Phase 5, Es verdad. meeting Kang. So La that's fase huge. 5 empieza con Next up, of Ant-Man course, we have Evangeline Lilly, our WASP. y con That's right, Kang because Scott con could él. not do it alone. No, So no, Scott can't do anything alone. Complicada. no, she is crucial to Otra this genia, story. Evangeline Lilly. And Yo now la quiero when we mucho por catch up Lost. with her again, she is running the Pim Van Dyne Pero me parece Foundation. uno de los I'm personajes so más flojos del excited to see UCM, what no voy she a mentir. does as a leader, right? Because when we Nunca last WASP saw me her transmitió nada. working at O sea que si muere no me va a Technologies, chocar. she was working under Darren Cross, Porque Yellow no sé, nunca me Jacket, pareció un and personaje everything tan else, as relevante we en saw. Marvel. You know, and her whole conflict Es como with Ghost. Hank was that she could lead, she could do this. Nunca She puedo was the empatizar con right ella. person. And now she gets to show that off, and I think that's wonderful. You know, speaking of Hank, Qué we're of bueno course que talking Ant-Man about la película Hank se Pym, merece. Y sí. genius, creator of the Pym particle. La primera estuvo And of buena, la course, segunda the fue un original desastre. Esta va a ser la verdadera in película the de Ant-Man. 60s, working for S.H.I.E.L.D. with his wife Janet, found Scott Lang, got him involved. Acá está hablando de Hank Pym, with de que Darren creó las Cross partículas in a very Pym, de que interesting trabajó way. para S.H.I.E.L.D. Yes, and we know too that maybe that didn't sit so Chicos, me well estoy por with comer Hope, todo who's esto, like, solo. hello, Voy a I'm seguir over rodando. here. So the friction between the two of them was a big part of that first Se me movie. fue el They finally comentario de ustedes, ¿dónde está? reconciled, and now he's actually semi-retired. So Hank ¿Nos is darán un hanging nuevo out at adelanto home, acá a la premier? and of course Para mí sí. spending much-needed time with Janet No Van pasa muy Dyne. seguido, We're pero so para mí happy sí. to welcome back. That's right. Janet Van Dyne was, of course, Saludos, Josué. unseen Es mi segundo in the nombre. first film, Josué. except for Damián a quick Josué. Posta. flashback. Right. And the entire second film was spent Bueno, getting her back. In a way, this whole thing has todo lo que been pase con about Janet en esta Janet película va a Van ser muy Dyne, the interesante. original Wasp. Porque ella es la And que she, of conoce el reino course, cuántico que estuvo sacrificed encerrada herself ahí and wound up in the quantum realm por for an sacrificio extremely long time. y no And quiere volver has ahí. come Por algo, back eso va a estar bueno. different. Just a little bit Espero different. que llenen We'll las see expectativas de how esta she película de Ant-Man. adjusts to life as Más well serio el now that personaje. she's joining Hank in No sé si va a ser retirement and más what it's like to serio, kind porque of no lo be es in Ant-Man superhero retirement, en right? ningún lado, Yeah, absolutely. pero la película va a ser Superhero más seria. retirement. Y eso está I don't bueno. know how that works. I I don't feel know. like it can't. Well, part of the way it works with Hank is he's Mira, actually pero- mentoring Cassie Lang, played by Catherine Newton, who's new to right. the MCU. Y la última que nos queda es When Cassie we last Lang, saw Cassie, antes she de was Kang. a little girl, and now she's 18. Es una chica She chiquita, is very committed to ahora the tiene idea 18. of exploring science and technology and how that can make the world a better place. Le gusta la ciencia, la tecnología, quiere que el mundo sea un lugar Scott mejor. reacts to that. Yeah, especially since Scott, an electrical engineer, is not Que the hablen de person Kang, viejo. she's chosen to be her mentor. She has chosen Hank Pym. That's right. So I'm going to see how. Estamos de I'm acuerdo que excited to see Kang va how a ser lo that mejor de la plays out. película, ¿no? But of course, O sea, all lo of que más nos them interesa ver de la película. are probably going to have to Quiero que put a estemos de lot acuerdo en esto. aside Kang va a to ser lo que deal más nos with interesa de la película. Kang the Conqueror. Ahí va, Kang Kang. the Conqueror, our new big bad for Phase 5 of the MCU. Te rezamos, I'm so Kang. excited to see Jonathan Majors in this role. That's right. Now, we have seen Jonathan Majors before as a different version of He this who character. Antes de, remains. He antes remains at the head Kang, of the TVA, but vimos this is a a very, very Who different Remains, Kang. Kang the Conqueror que is fue una variante a muy despot diferente and de a Kang. ruler in the quantum realm. That's Qué right. hombre, They have Kang. really put together an incredible story here, and it couldn't have been done without an incredible group of creators and a behind-the-scenes team. And Josh and Sade, Qué I want to hombre, hear what you Kang. have to say about this incredible group of people. Yeah, well, talking about creators, Peyton Reed, the director of the film. Creo que hablo por todos cuando solo digo que vamos a ver esta película por Kang. Sí, no, Kang es la gloria. Is the writer. Es el He's nuevo done villano Marvel de Comics, fase now 5 y translating to saga the del big multiverso de screen. Marvel. So exciting. Also, Jonathan he is Majors going to como be Kang writing está Marvel God. Studios Avengers Obvio que está Kang God. Dynasty. Y bueno, estén atentos, estén atentos a mis redes en Instagram que voy a darles Steven Broussard is another producer. been el with the miércoles MCU since una notición, 2008, porque so entrevisto a good alguien to del have elenco. another Lo entrevisto el familiar face. miércoles. Lo entrevisto el miércoles. Así que atentos al miércoles. So he knows all about action, so I can't wait to see about the quantum realm. Christoph Beck, the composer, A ver worked on si all ya viene three algún actor. Ant-Man films. Oh, I can't wait to hear how the quantum realm sounds. Acá mañana voy a subir mis primeras impresiones de la película que la veo mañana. Y el miércoles entrevisto a alguien. Un nuevo reinicio. Bueno. Necesito ese póster de Kang. Está subido el póster. El único motivo de esta película es Kang, dice Federico. Realmente sí. Rompan ese like, gente. Tiene que haber 156 likes en este momento. Mientras esperamos que lleguen los actores a la alfombra roja. ¿Cuántos likes hay? Hay 136. Tiene que haber 157. Mientras esperamos a ver qué actores se suman y
¿Qué actores aparecen que no tienen que estar acá? ¿Qué sorpresas tenemos hoy? Rompan ese like. Ahí está, 137, 138, tiene que subir a 156. 139, ahí va. Rompan ese like, que ayuda a que se venga más gente. Mientras esperamos que ya está por llegar todo el elenco de Marvel. ¿Cuándo sale el trailer de Loki? Se supone que en el Super Bowl, en unas semanas. Very exciting. You know, one thing that we've been talking about and around, but we A ver, ¿qué haven't está talked about diciendo? very much, is the quantum realm, and it's something that we don't know much about. But Está hablando de que algo que no hablaron mucho es del reino cuántico y que es algo que no sabemos mucho. has been doing interviews over the last few weeks, hearing about their inspirations from the quantum realm. You know, obviously Peyton Reed loves a lot of that Silver Age 60s sci-fi. Y que está hablando de que la inspiración del reino cuántico fueron cosas de los 60 y de algunos cómics de los 60. Por lo psicodélico que es el reino cuántico. Dios, ese póster que gráficos. Es hermoso. Saludos de El Salvador, saludos Alexis. Me cabrió como Marvel sacó a Cassie de Endgame. Creo que por unos comentarios que hizo la actriz, me parece. Josh, Sade, what are you guys thinking about? 12 de febrero. Expansive, right? The Marvel Universe is so big, just like the quantum realm. It really touches every corner of our lives, Sade. It really does. And if you're a Marvel fan, chances are you're playing Marvel Snap. It's our fast-paced, adrenaline-pumping card battler game that puts Me the encantó entire cómo Marvel hablan sin multiverse saber. in No your solo hands. Kang es el motivo, va a haber más Funny tramas enough, y it sorpresas won the Mobile interesantes. Game Award at the Game Awards last Obvio, year. pero ellos no saben lo que dicen ahí en la Premier. Tiran cualquier cosa los chicos. Dami, ¿reaccionás este viernes al tráiler de Rápidos y Furiosos? Obviamente. También lo espero, aunque no tanto, pero lo espero. ¿Qué nos vamos a ver? Ojo. ¿Qué estamos dando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un juego de Marvel. Las mejoras de un juego de Marvel. ¿Qué carajo es esto? A mí, mañana me mandan el de Harry Potter. Así que ese lo voy a jugar toda la vida. Seguramente suba videos acá jugando. Y capaz algún vivo. Recorriendo Hogwarts. Oh my gosh, Josh, I cannot wait to play the new season when ¿Quién it comes aparece ahí? out. Oh, Marvel Snap, you gotta get it and follow on social for more ¿Quién updates. llegó? Y'all, if you're wondering who this beautiful gentleman is right here, well, he is Ben Brode, the Chief Development Officer at Second Dinner, the studio leading Marvel Snap. Congratulations on all this success. Ah, And we el get to talk you paid desarrollador for del Marvel juego Snap. How's este it que going? nos interesa It's poco y going nada. great. I'm super Póngame a los excited to be actores. here. ¿Habrá un cambio de Civil de Loki? Well, we are so Seguramente. excited to have you. We are big Trailer de fans Marvels of Marvel para el Snap, Super Bowl. and Sí, we va a know haber. you're just talking Va a about haber. the Quantum Realm event. We are so excited. Haz So un for video anybody pasando del who's juego, been yo te living reveo. under a rock Lo quiero for the hacer. past Si me 6 da la months, compu, lo hago. can you give us a little ¿Habrá una overview conexión con el of what Marvel Beyonder? Snap is? En Oh, esta yeah. película no Marvel creo. Snap is a super fast card game. It's the fastest card Está re battler emocionado in el the chabón. multiverse. En esta película no creo que It's haya on una your mobile conexión phone, con el so it's Beyonder. free. You En can go The Kang download it now, Dynasty whether sí. you've played strategy games before or it's your first time ever playing ¿Dónde a está el game. It Gorras? is Todavía so no much llegó fun, so nadie, easy to get chicos. into. Llegan I en gotta talk capaz about 5 Battle Mode that minutos. just came out. Yeah. Y eso va a estar Now I can play with interesante. friends. Yes, Tell exactly. us more about it. Well, yeah, look, I've been ¿Qué opinas de los curious who trailers among us is the lanzados? best ¿Revelan Marvel mucho la Snap trama de la player. película? And ¿Es so bueno o I've been malo? playing with my buddies and Para mí you los can play trailers Marvel que Snap, salieron download hoy it o today ayer and no play against your revelan family, mucho la play against your película. Es friends como and que see who's the best. I love it. Marvel piensa que And I hear that Kang nos the muestra cosas Conqueror para is que pretty nosotros pensemos que nos awesome revelan in mucho, the pero en game. realidad no nos And revelan Woods nada. is a DJ. You gotta tell us more about that. Esconden todo, So no son King the tontos. Conqueror is a card that's coming out soon in Marvel Snap. ¿Habrá conexión? And, Ah, yo lo when you dije. play King the Conqueror, he El rewinds Gorras, time. He ya llega el controls the power Gorras. of time. And so you get to see what your opponent's going to do and all the moves they're ¿A going to qué, make. tipo, Then it qué nos rewinds importa este time, chabón and you mostrando get un to juego? Dios mío. respond to that and play the whole turn again. And they know now Lo that que you sí, know what they were después going to do. And so are they going to do the después de la same premier thing? van Are a they salir going las to change primeras it? They play some reacciones. really interesting fun mind Hay games. que rezar que sean positivas porque si llegan a ser negativas de la película más fuerte que tiene Marvel este año, va a ser durísimo. O sea, hoy hay que estar atentos a las primeras reacciones, seguramente se avisen cuántas post-crédito va a tener la película. Seguramente se filtren cosas, así que les recomiendo no estar tan metidos en las redes sociales. Se los digo por experiencia, siempre se filtran cosas, así que ojo con eso. Y ahora en cualquier momento aparecen los actores. ¿Qué opinas del rumor de que se cree? No sé qué rumor. Kang será más que Wanda. Oh, fuertísimo comentario.
A ver, really good because we've just gotten some exciting news. a ver. That's right. Ya We empiezan a have llegar los heard actores. that Ant-Man is in the building. Ant-Man llegó. Llegó That's Paul right. Rudd. Everybody is starting Ojo, to show up. empezamos. We are here on the carpet, and Me in paro. just a moment, the cast is going to start coming through. El It's elenco very ya está por exciting empezar a because llegar. they're Llegó coming Paul Rudd. through to help us kick Vieron que off dijeron phase Paul Rudd está en el 5. edificio. It's ¿Qué happening edificio? tonight. ¿Dónde están? And there's so much about this movie that is laying the están? groundwork for what's to come in Phase 5. Now, these people are very, very well trained to keep the Marvel No creo que secrets, Kang sea but más que we're Wanda, gonna pero va a try estar and see bueno. what we can get out of that. We're going to do what we can. And listen, we're very good. Puede ser. We're very good. Yeah, but they've got super No creo que secret sea trainings. I don't know, mala. we'll see how it Tengo una goes. re fe. No, la película va a estar I muy feel buena. Yo también confident tengo fe. in the fact that we are going to spoil everything. No, we're not going to do that. Dijo, voy a spoilearle. But, No, no voy a I spoilear am nada. excited to talk to them about what it feels like to kick off Phase 5. You know, Ant-Man and the Wasp Está hablando de la came fase in 5. sort of, not at the very beginning. They weren't Phase 1 characters. Right. This is a whole new feeling, I would imagine, and whole new territory for Ant-Man and the Wasp. Right, well, we're taking Habla que en esta stories película vamos from a the Ant-Man franchise, formerly indagar un they've been nuevo in San territorio Francisco, para they've ellos been set dos, in a world para like Ant-Man y we, The Wasp. all we regular Y humans, Wasp, por ser la are fase familiar with 5 that. We y know por we've todo lo que seen, nos like, traerá. everyday objects like salt Igual shakers ellos no get saben nada, blown up, chicos. O sea, todo lo que huge me digan size, ellos and no that's me been interesa, really porque no fun. saben But absolutamente now we're nada. gonna take those more intimate Son stories, presentadores que antes de and estar we're ahí gonna go leyeron un on an papelito donde epic decían lo que adventure. tenían That's que right. decir. And it's all happening in Pero lo gosh, importante under es an que hour right now. But Josh, Sade, I hear you dijeron got que ya están somebody por with ahí. you over there. Oh, yeah, we do. We are here with production designer Will Hatay. How do you feel surrounded by El all señor of de these producción. Marvel fans? It's amazing. It's Llegó el such an diseñador de incredible producción. turnout. They're all dressed up. Rompa most su of them. like. Somos casi It's 200 fabulous, personas, yeah. ¿eh? Llegó el diseñador de Now, Will, producción. I gotta ask. This is your first introduction into the MCU. It is. What was it like coming into this big, wide family? Es su primer trabajo en Marvel. Because it happened during the pandemic, so that was tough. Y cómo We fue were sumarse a working esta remote, familia. and remember the Zoom days? We were doing all Dice of que empezó a that. trabajar en pandemia y que fue muy But difícil. everyone's been great. Pero que It's fue todo just a great increíble. opportunity, really, to get to design the Y que es una oportunidad increíble para él. It's just been fantastic. Tráeme a los actores, Yeah, que me which I interesa el have, we diseñador have de so many producción. questions about. Where do you get inspo? Where do you even start? It seems so expansive. Lots of conversations with Peyton Reed at the beginning and lots of research. I do a lot of visual research, a bit of reading around the subject matter, and then your brain melts. But no, I do a lot of drawing still. I still draw, and then I work with Hablando a de su whole team of great búsqueda, artists. de cómo and fue just armar grow todo the y diseñar ideas, and we todo. just Y dice que expand habló them mucho con for el whether director, it's Peyton story- It's Reed, always story driven, but at the same y time, que fueron we are trying to diseñando create something which is lo visually que ellos veían más unique as well. conveniente. Y We're algo lindo. always thinking about this kind of multiversal Y algo muy visual, Marvel muy... universe that we've created. So we're just trying to slot into that, but give it a little twist too. Y que están Now, this is gonna be a tough mostrando un question to pequeño answer, vistazo del but multiverso en esta through película. all of the work in this film that you've done, what are you most excited for fans to see about it? ¿Qué es lo que más está Kang. emocionado de que los fans vean? Kang. Jonathan's amazing. ¿Qué, Honestly, le pregunto, ¿qué es lo que más está one emocionado of the porque great vean los joys of fans? designing Kang. things, being a designer, is Obvio when que you es Kang, design chicos. a set Kang el or a world or an Conquistador. environment, and the actors just Todo el mundo está just emocionado por Kang. Kang es la become vida. it. And Jonathan is a very, very generous man. Y está hablando de que He came up Jonathan to es me un on set genio y que numerous es times and el just was Kang. thanking me for it, and which is awesome. ¿Por qué He's grita an tanto la awesome presentadora? Porque está re actor, but I loca. think the Y le fans pagan are para gonna que love grite. seeing Kang. It's Es no, not he es who Kang. remains, it's Kang. No es He Who Oh my Remains. gosh! And Es hearing Kang. that, if you can quickly tell us what was it like working with. Actually, we are going to actually take it a little bit quickly, but we're so thankful to talk to you Y le and agradece send you on your way. por la So many conversión. people want to chat Pero with lo you. dijo, lo que Tamara, más Anthony, van a what is disfrutar los going fans on es Kang. over there? Well, we'll tell you what's going Kang el on. Paul Conquistador. Rudd is in the Paul Rudd, building. llegó Paul Rudd. Está Paul Rudd. Está Paul Rudd, chicos. Vamos a ver qué Scott dice. Lang, Ant-Man, back again, kicking off Phase 5. How's it feel? It feels big. It feels exciting. It's cool. It's really Ant-Man cool to be pateando la fase here. 5, I can't dijo. believe that it's happening. It's really happening now. Llegó It's, Paul it's Rudd, great. viejo. Well, one of the things Nuestro that we always Ant-Man. love about Scott Lang is that he's kind of a stand-in for Qué us. hombre. He's our regular, everyday guy hero. Te queremos, Paul. So, how is it like adjusting post-flip, post-Avengers Endgame? ¿Cómo Yeah, estuvo él después well, de Avengers it's, Endgame? Scott feels pretty good because Él se siente muy bien. everything's kind of in the rearview mirror now, and he can kind of live a normal life and maybe Está viendo una catch vida up on some normal. time with his family. And Ya tiene que Surely pasar con su nothing can be as familia. bad as Thanos. That's over. that's right. I mean, my gosh, what could be as bad as Thanos? Todo lo que pasó con Thanos terminó. Possibly trying to get along with a teenage daughter. And how's that going? Yeah, Y ahora that's a está con su challenge. hija That's mayor. sometimes even more challenging than Es un battling desafío para él. Thanos. Yeah, for sure. Well, I have to Es un ask you desafío this más grande que because pelear I've con watched the Thanos. trailer a few times, and you can tell me
me if I have a good read on this. Is
is Scott Lang shrinking down and actually going into his midlife crisis in this film? Is that what's going on? Vimos muchas el tráiler kind of slowly but surely. y hay una crisis con una mitad de él en un momento del tráiler. There's a bit of a I relate to that part just a little too well. Y dice que hay un momento sí que tiene una crisis con una parte de él. Que es cuando se divide a dos el tráiler. Everything for Scott has been about Cassie, has been about his daughter, has been about his family, and she's all of a sudden 18 now. Yeah, I mean, it's he did miss out on some years. Hablando que Cassie va a ser el corazón de la película, de todo lo que perdieron juntos. Makes sense that Scott would want to try and spend time with his little girl who might y él not le ve be sentido as que esta película trate sobre ella y encontrar y recuperar el tiempo con ella. Got to spend some time with her. Y pasar tiempo con ella. Yeah. I think you're right. Catching up for some lost time. Yeah. And we've talked a little bit about how this movie is really kind of a family vacation movie in a way. Did you esta película se siente como una película traveling and doing family vacations together? I always believe in packing light. Que esta película parece siendo como un viaje familiar. Checking luggage. Y Paul dice que sí, que se siente como ese, un viaje familiar. If you're going to the quantum realm, you don't want to have to carry around a big suitcase. No, because you don't know whether it's going to float away, where it's going to go. Si vas al reino cuántico no vas a querer ir sin tu traje. Porque pasa de you todo. don't know. There's certain surfaces are weird. You don't know if you're going to be able to wheel it across, and that means carrying it. And if you got a big suitcase, it's the last thing you want to be dealing with down there. Y queda mucho miedo y que el reino cuántico pasa de todo. Realm. This is a big mystery for all of us. And I know el reino it was a cuántico es un gran misterio para todos nosotros. Production for you all. I mean, this is a vast dimension that does not exist. What was that like shooting that? ¿Cómo se siente filmar en un lugar donde no existe? Because we're imagining it, we're surrounded by porque literalmente se lo imaginan, no, son dos pantallas verdes. And it's always exciting on nights like ¿Cómo this, se siente estar en un lugar donde no sabes dónde estás? It's revealed, oh, that's what it looks like. Y dice que le gusta, que es interesante y que después cuando ven el producto final dice, oh, mirá lo que era. Where we were filming in something called the volume, which is an LED screen all the way around an entire soundstage that projects lights and images and gives us a little bit of a sense of what it might look like. So this was the first time we were kind of thrust into this magical, weird world and had an idea of what it kind of looked like. And it helped filming those scenes because está muy contento de que el mundo vea el reino cuántico y cómo se ve porque está buenísimo. In the first and second one, you were very much like, okay, man, it's tardigrades and weird spores. Yeah, and not just a green tape mark. Right. Es momento de ver todo y no ver marcas verdes. It's nice. It o sea, really does help. El reino cuántico de verdad. I feel like these have gotten bigger and bigger as Scott has become more and more of a hero. Can you tell us a little bit more about kind of like the scale of this one compared to the other ones? Si puede comparar la escala de esta película a comparación de las otras. A bit different than the Esto first es, two. bueno, hay una gran diferencia en estas dos. I think we all loved working on the first two and loved our place and kind of these familial themes. And we got to do all of that in this one, but it felt like, oh yeah, this is phase 5. This is rolling out something very big. Esta película siente como algo muy grande, que es la fase 5. Mucho desarrollo de personajes. It was exciting. It felt different. It felt bigger. Y que está emocionado porque es muy grande y muy diferente. Y bueno, porque se siente que empieza la fase 5. So we got to send you on your way. But if you want to quickly say something to the fans before we go, they're watching live. Qué bueno, Casey es una película muy grande y que está emocionado porque realmente empieza la fase 5. All you Marvel fans, I hope you like this movie. See it in a theater. Quieren que los fans la vean, que la disfruten, que es una experiencia muy inmersiva. I'm so happy to be here. I'm so happy to meet all of these people who are. Y que está muy contento de estar ahí. Sweating it out in costumes. My God, y que está muy contento de ver a la gente ahí. Y reacciona al ver un traje de un fan. Es raro porque no. What's going on, everybody? A ver quién viene. We have Christoph Beck, the composer of the film. Christoph, thank you so much el compositor de la película, que le da el sonido. Voy al baño rápido porque el compositor no me interesa tanto. Pero es tremendo que. Nah, todo lo que dijo. Ahí vengo. It sure is a big tonal shift. The movie takes place entirely in the quantum realm, a totally fantastical world made up from whole cloth, and the music needed to reflect the newness of that and the strangeness of that and the fun of that too. So there's still the things we love about the first two Ant-Man movies and music, but a whole new layer of otherworldly electronic sounds that I got to work into the score this time. Ooh, I am so excited to hear it. And can you tell us a little bit about the creative process? Do you see bits of the film first and then you start composing, or
How does it work? Yeah, that's pretty much it. Like, while they're shooting, I start to get scenes and I start to Ahí work venía on escuchando lo que ideas. decía y la verdad que un embole. The lovely thing about working Tráigame on a Kang, a sequel is the participo. themes are Tráigame a already Kang, viejo. well-established Dale, que from se the viene first two Kang. Quiero que movies, hable but Kang. there's new Y quiero ver si characters, aparece and so algún. I get a Ustedes chance vayan to mirando por write new atrás. themes. Miren por atrás de los actores And a ver si then aparece algún as the movie actor o gets put actriz que no together tendría over que the estar course ahí. of about 6 Que months, pasa mucho. Y I después get en to la foto watch vamos a ver it, eso. and the Cuando visual empiecen a effects salir las start fotos coming in, oficiales. and then it starts to Yo look more voy a and ver un more poco like Twitter a a ver si hay finished alguna foto movie. oficial And the whole de time algún I'm actor que writing no music tendría que and estar ahí. adjusting Por music favor, to que aparezca fit the new Sophie y Martino como scenes. Sylvie. O And cualquier otro, ¿no? it's, Shang-Chi. you know, my favorite part about working No on hay a nadie. sequel is the new elements that come in, and Cassie's theme is one Este of ya the los things that audífonos. I'm really Obvio. proud Quiero of. escuchar qué pasa. One of the things I'm most proud of it is that it's ¿Qué hacemos actually tarde que vuelva the Dani? Yo Ant-Man volví. theme backwards. So it's Él hace a re very buenos sneaky soundtracks, way dice of sort el of Jin. saying these two characters are related and also musically. Well, I love that. And speaking of characters, we're seeing a lot of characters introduced into the MCU, as well as Phase 5, the A ver. epicness of that. I'm so curious to hear more about that. But we got Tamar and Anthony over there, stage 1. What are you guys doing over there? Ojo. Oh, not much. We're just hanging out with Steven Broussard, the producer of the film. How are you? Autor de la película. Hello. How are you? We have to ask you about Kang. Hay que preguntar sobre Kang. Sobre Kang. Tenemos muchas preguntas sobre Kang. Well, he's taking the stage in a big way tonight, I think. It's going to be very defining for this next phase moving forward. Ojo. Yeah, so we va a ser muy have importante. seen a version of Kang, obviously. Vimos muchas We have versiones de met Kang. He Who Remains. Yes. He Who But Remains. this is not that Kang. Pero este no es ese correct? Kang. No, correct. So I actually worked on Ojo. Loki as well, which was Yes. kind of cool. That's why we wanted to ask you about this Yeah, specifically. we're like, Rompan ese like por Kang. you know Kang. I know. We know so Este es far. We're Kang. meeting another version tonight. We'll see where it goes. And, you know, it's just been amazing to watch Jonathan bring these characters, Vamos a ver este plural, to personaje para life. dónde va y And lo que I vas a always say hacer he's a con bit este like a Swiss personaje. Army knife, right? As a performer. And we've seen a few of the blades come out. And stay tuned, I would say. Y hoy van a ver todo lo que I hizo feel Jonathan con like este personaje. you must love when you're working with characters like Kang, when you're working in places like the quantum, you know, the quantum realm. You must be just such a huge fan of like all of the Marvel continuity history and where these characters come from. ahí What kind of traduzco. story are you looking forward to telling over the course of ¿Qué Phase 5? historia busca contar a la gente con esta fase? Ya que él This ama story was very Marvel, que exciting arma to tell, and it el was reino great cuántico, because, you know, when you're Kang. lucky enough to get to a part 3, which we are, you know, on this particular franchise, we want to try something new. And so the whole idea was to Quieren take probar these algo characters nuevo that we know and con estos love and have been in personajes these que aman. relatively smaller movies, you know, crime genre movies, and we pick them up and we drop them a completely different type of movie, you know. So to your earlier point, and it's just exciting to kind of watch these people in a completely different situation and all the world building and the science fiction that went along with that. Que It was vamos a una película a totalmente blast. diferente con un mundo Well, totalmente and nuevo y something que la though that gente va a does estar stay contenta con constant eso. are the characters is what is at the heart of the movie. So tell us a little bit about the dynamic we're going to see between Scott and Cassie this time around. ¿Cómo será la dinámica I que think damos one of the con themes of the Scott y movie is Cassie that, you know, en la película? the race is never over, right? As long as we're here and we're drawing breath, growth continues. And so he had a relationship with his young daughter, who's, you know, a beating heart of those first two Que en esta films. película vamos a And ir she's viendo la grown up, relación you know, entre she's ellos a dos, young woman. entre Cassie y She has her Scott, own ideas about how the world should work. And que ahora ella es he una may mujer be in a certain point in grande. his life, and it may not necessarily line up with where she's at. And so there's a lot of some good conflict in there, you know, built around love and respect and everything. Que hay we've un come gran to know from conflicto en that la dynamic, película, but que va a haber it's mucho all- amor, it's pero all in kind of a new va a haber un conflicto muy grande que va a tener Well, que it wouldn't be a Marvel movie if there weren't solucionado. amazing conflict that we love to watch. So congratulations on the film tonight and have a great time seeing it on y the lo big screen. felicita por todo el Thank you trabajo de so la much, película. Steven Broussard. Josh, Sade, how you holding up? ¿Quién está over por there? ahí? Oh, we are doing awesome. We are here with Emma Caulfield Ford. Hello. You know, we know you from Marvel Studios. Sophie WandaVision. no. How does it feel to be here surrounded by all these Marvel fans? ¿Es la actriz de WandaVision? Pretty amazing. Yeah, it's ¿La great. vecina? You know, I just Sí, have this, Dottie. like, sort of, it's not really a syndrome. I'm not going to go that far, but I feel like I'm completely anonymous pará, all the no soy- time. ay. So when someone's like, hey, Creo que es una I'm like, productora. Pero what's la up? chica, Did la we go to vecina de school together? WandaVision, Like, ¿vieron la what's que up? pensamos que So era when mejor there's a chica? lot Pues of era them, ella. they're like, we love Ay, no sé that. quién es, creo que es una that productora. what up? There they go. Yeah, I'm like, oh, that's right. I'm on the show. You know me from that. That's so weird. So it's nice. What would Dottie do in the quantum realm? Donnie. Ah, no es un nuevo personaje. I mean, what wouldn't she do? ¿Qué hace You know what Donnie I en el mean? reino I cuántico? think Dottie's very resourceful. I'm a big fan of her. And that's about all I can say about Dottie. Okay. Que no but puede what do you think contar she's nada. up to in Westfield? Well, what do I think Pará, and what do I pará. know? Westfield. Because
both those things, you know, I really can't say because then I might get in trouble. Then you know what? We will just leave it there. Ojo. We won't get you in trouble. I personally am always having a really good Esta es la de WandaVision, time. sí. So I think that has Y to terminó show el reino through. cuántico. Hopefully. A la mierda. Y no I dice, love dice que no it. puede Thank you so contar. much for being here. Thank you. Tamar and Anthony, how y'all doing at the front of the carpet? Oh my gosh, señores. we are here with David Dastmalchian, and he is showing us David this really cool Dastmalchian. thing. He has a special marble. This is a very special thing David for me. You Dalmatian, el know, amigo, o sea, el amigo de this Ant-Man. is really amazing What the being here. It's fuck? pretty emotional. I have been a Sí, part es of la the Ant-Man vecina. family for quite a while now, What the and fuck? Es la when we vecina y first estaba- started filming Ant-Man, we terminó started ahí en el principal reino photography cuántico. back in 2014 Mephisto in confirmadísimo. San Francisco, What and the I bought fuck? this ant marble at a little oddity shop that I found el actor que es el in the amigo de Tenderloin Ant-Man en las district, and películas. I've kept it ever since. And Peyton Reed has one as well. So if you see Pero Peyton tonight, muchachos, what you the can fuck say lo que David pasó Dastmalchian antes. showed us his magic ant Estaba la marble, and I think vecina de that all the WandaVision, success of these Dottie, movies really y is dejaba la because of película. Y que my no puedo magic decir marble. nada. The y que second no I puedo saw decir the nada de marble, I was Westview. like, that's what did it. That is That is what did it. That's what did it. But I wanna ask you. You know, you're talking about how you started this whole journey back in 2014. Por eso, and now you're por eso on- veo estas premias. this is Pasan the estas third cosas que no tienen Ant-Man sentido. movie. Tipo, You know, this is vamos a ver a Ant-Man and la the actriz de Wasp, Quantumania is WandaVision the acá. third Y time no this puede has decir por qué está ahí. And it really feels like this Tremendo. is not just a story of a family, but this is you have all really gotten very close over the course of these years. Está preguntando su opinión sobre esta These película. stories are about family. Y le dice, This esta is historia se the siente sobre la familia. most heartfelt of all of the MCU stories, in my opinion, and I'm so proud of what Peyton has been able to Está muy accomplish. The contento story de that he tells cree que of esta es Scott's la película journey, más Hope's familiar de journey, todo Marvel. Cassie's journey, Hank, Janet. I mean, it is a Porque family, vemos el and that viaje de I've cada gotten to uno be de a los part of that personajes. in a small way has just been one of the highlights of my life. And I want everyone to know that making this film and La being vecina aparece back en un with these flashback. Puede guys ser, ¿eh? was one of the most joyful cinematic experiences I've ever had working. And if what Este you're going to meme no see sale tonight puntos a la or gente. in the weeks to come is even a fraction Hailey of te dice la that primera. joy, you're in for a heck of a fun ride. Well, speaking of small, you actually es el amigo get de to Scott, play sí, a sí. character in the quantum realm, which is pretty That's right. amazing. So can you tell us a little bit about your character and what it was like shooting there? This is monumentous for me. I've been hiding this inside for so long. This is the first time I've been able to talk about Veb, my character. Yes. Because I'm here tonight. Like, I can talk about this now, right? Is it okay? I can Yes. talk? Okay. No entendí si le preguntó qué haría The most, personaje. like I said, the most joy I've ever had getting to bring a character to life, but they were so collaborative. The whole team, the writers, producers, from Stephen Broussard to Jeff Loveness and Peyton Reed, they were just like, where do you see this character's powers going? What do you see him being able to do? And I am a character, a creature, a being who exists in the quantum realm. And he's surrounded by his friends, but they're under a lot of oppression from a very nasty individual who we know is going to cause a lot of problems for a lot of people. And I get to be part of the resistance. I hope things work out for Veb. Miren. He may be small, but he might be mighty. Él We're va very, a very excited interpretar to a un meet Veb. We're so personaje excited to que have no you es el back. amigo This de is Ant-Man. so Esta wonderful. película va a ser David un Dastmalchian, thank you monstruo so en la much. película que va a darle Great voz. time tonight. Pero Thanks no for va a talking ser el to the amigo de fans. Ant-Man. ¿Ves? Of Estas course, cosas son thank muy you. Love interesantes you escuchar guys esta all. premiere. Thank you. No va a Josh interpretar a Sade, su amigo en la back to you. película. Va a interpretar What's up, a y'all? un We have Sarah Haley Finn, the personaje que casting ya vamos director a of the ver. film. Sarah, it is so great to have you here. Now, Thank you. Jonathan Majors, Kang the Conqueror. Oh, yeah. What was that like? Exciting, esta exciting. es I mean, la I hope directora de you saw casting. him in Loki because we Y were casteó able a to Kang. introduce him there, knowing that he was going to emerge in a really profound way. Y le pregunta Such a sobre, talented actor, sobre such an Jonathan. exciting addition Dice to que the es increíble, que MCU, solo and vimos I en can't Loki y wait acá for you to see lo vamos what's a gonna disfrutar. happen. Also, in this movie, Quantum Realm, you know, new creatures, beings, Vamos a un nuevo characters. personaje de What are you looking Dalmatian, for no el when de casting? I don't know anterior. if I can give away any spoilers, but it was wacky. It was Se wacky. están I would cuidando say that mucho con we los cast spoilers. characters that we Eso have es never interesante. heard of or Ojo. considered ever having to cast before. And it was also a lot ¿Será of que fun. él es And as Modok? No, I'm no, no es sure you Modok. know, or Es we'll otro, find dijo. out, we were able to get some amazing actors to come in and play with us in this quantum realm and bring them to life. And a big theme of this movie is all about family. Yeah. How do you find that family dynamic when casting? Yeah, it's so important. It's so Puede important ser, to sí, find ¿verdad? the right connection and the right Eso sense fue of muy humor and interesante. the right sensibility so that they're going Ya to feel tuvimos like dos they fit cosas muy together. interesantes en la So premiere. bringing in Catherine Newton as our new Cassie Lang was David very Dalmatian va a exciting, ser and otro I personaje. think that No you're va going a to ser see el them mismo personaje together. que veíamos We have viendo. Evangeline, of course. Es un personaje nuevo que vamos a ver en el Reino Cuántico. Y la segunda, que está la actriz de Dottie, la vecina de WandaVision en esta película, y que no sabemos por qué. Dijo, voy a estar, no puedo explicar por qué, y tampoco puedo explicar qué pasó
pasa, family qué pasa en interact Westview in a way ahora. that we didn't get to before as Muy much raro because they todo. weren't together for as much time. Muy raro todo. We ¿Veremos are algo de so Westview en esta excited. película? Tamara, Anthony, what's going on up there? Ojo, Oh my otro gosh,
Doctor. We are here with William Jackson Harper, who is joining the MCU tonight. Welcome. Jackson Harper. Thanks for having Un me. nuevo actor que suma al my UCM. God. You are coming in to the quantum realm. We are going to be meeting your character. Tell us a little bit about who you are. Un actor que va a estar en el reino cuántico. He's a bit of a freedom fighter, I guess. Es un freedom fighter. Nice, You know, nice. yeah, you know, Es uno de los freedom fighters. Things have been a little thorny down there, and we're trying to set things right. So. Y que tratan de hacer las cosas bien, creo. That's all I feel comfortable saying. That's kind Creo of que va a ser un grupo de you resistencia know? contra That's fair, Kang. yeah. Yeah. Los So I freedom have to know, fighters. you are no stranger to working on projects where reality is a little wiggly and a little Va a wobbly. ser un nuevo personaje So what was it like coming into que pelea con los freedom QUANTUMANIA fighters. and into the MCU compared to other things you've done? Y le It was, pregunta you qué know, se siente esta it's película en kinda comparación de similar otras to, películas que hizo. You know, as far as things like just kind of not making sense and being a little weird, Que es un poco that rara. feels very familiar. It's just it engages all of my little nerdy impulses and like just sort of hits all those little buttons for me, and it's just so cool to like get in there and have this huge set and all that stuff, and it's just such a big adventure. Está diciendo que es una aventura, we va a ser una share those aventura nerdy muy impulses buena. for sure. And one of the things that you've talked about in interviews is the idea that when you join casts that have actors, you know, who you admired for a while, the actors in this film are amazing. How do they welcome you? What's the atmosphere like on set with this Ant-Man family? Oh, it's great. Le pregunta cómo It's fue great. unirse a esta Everyone's familia, cómo fue el tema de sweet quedar en and el cast. really kind Es and diciendo que open el and cast son muy funny, buenos and amigos, it's- son yeah, muy buenos, I felt like I was just sort of dulces. just diving in with some folks that I've known Ya for a little trabajó while, bien con so ellos, it básicamente. was great. Rompan ese like, estamos por ya las 200 personas en Well, vivo. we are very excited to meet your character, Ahí, find tiene que out haber more about your character, 182 and likes. see everything that happens No sé to cuántos you in hay. the quantum Hay realm. de likes Welcome to the MCU. 166. Tienen que seguir metiéndose like para que lleguemos a los 182 likes. Métale ahí. Well, it's great to meet both of you. Ali, thank Vale, you so much for métanle. joining us Hay here tonight, 160 y too. pico, You tiene que haber guys have a great time tonight. 182. All right, thanks so much. Bueno, acá tenemos otro Oh my dato. stars. Otro actor de Everybody is Marvel que va a showing ser I know, parte de los I Freedom know. Fighters. What's going on down at stage 2? Oh A ver my quién gosh, llegó. y'all. Everyone is just beaming. We're looking radiant. It's a quantum energy. People are lining up. Está hablando de through cómo está this la car. It's gente. insane. It is so exciting, and we have talked to so many of the cool creatives we ¿Por qué mentioned carajo earlier, parecería if que you're just Bicho- joining at home, that have really brought this film to life. Sarah, Morbius you- sería Kang, casting obvio que lo director, so vencería. huge Yes. to know who's who's bringing the people in. Yeah, I mean, the great thing about this Marvel family is it's a family, and it really just transpires all across the different realms. And now you have the quantum Ahí realm están that we're esperando los bringing in. demás You actores. just talked to William Jackson Harper, who plays Quaz, which Ya is pasó another Paul addition Rudd to this MCU world. y un with actor new people in new realms. secundario. It just gets Faltan larger and Evangeline larger and Lilly, larger. Wasp, Bigger que and es Wasp. bigger. But it was so cool to see so many reunions. Falta Speaking Kang. of this family, and Falta Jonathan Majors. we're just so excited, beaming. Can't wait to Y see eso va a what ser lo más else goes down interesante. tonight. Cuando aparezca el mismísimo Jonathan Majors, It's a.k.a. so Kang. good to have a chance to talk to these incredibly talented stars. Creo que ahí and llegó, creatives. Tamar and Anthony, I think you got something else going on over there. Creo que la gente está gritando Kang. No. Here with our ¿Quién es? WASP. It's Evangeline. Evangeline Lilly, Lilly, everybody. Wasp. So, Se cambió el I pelo. heard this fantastic interview that you did where you talked about the fact that A ver Hope qué has been dice. one of the most challenging characters for you, but there was something about this time around. You had an Dice epiphany. que Hope fue And I uno de los would love to personajes más hear desafiantes more que tuvo, about your pero thoughts más on Hope ahora. this time. An epiphany. Well, I mean, Hope has been evolving so much and so rapidly over 3 movies. It's very rare that you get to play a character in film where you get this kind of change from film to film. She started out a really cold and sort of isolated character. And, you know, by the time we get to the beginning of this film, she is reunited with her mother. She has repaired her relationship with her father. She's fallen in love with Scott. Está hablando de and que en she's esta kind of a película. stepmom of sorts. Ok. So she's really ¿Cómo va a funcionar esta película? Como una entrenched especie in de family madre, life como and novia de as a Scott, very, very new, recuperando una relación con su madre. sort of open heart, and so she's much more vulnerable than she was. Pero when we mencionó first algo met her. como Yeah, que well, I was going to say, termina somebody su who's had arco their, en esta basically película. their Algo así walls creo que up for mencionó 30 al years, principio. takes them down all of a sudden. That's a little dangerous too, right? Yeah, really dangerous, especially when you get sucked into the quantum realm with Yeah. all of your loved ones. As we all know. As you do. As you do. Para mí esta muere, ¿eh? Lo Along those confirmo. lines, Para you mí know, se so remuere. much of what has driven Hope through these last 2 movies is being reunited with Sí, her pero no escucho mom. nada. But the reality of that versus the está. expectation of what that's really like. Can you talk to us about what it's like when they finally come together and have time? Yeah, I think when she lost her mom, she was 8 years old, and Le she pregunta cómo la might vamos a have encontrar had ahora. a stunted understanding of that relationship based on the fantasies of a little girl of like, one day I'll find my mom and we'll Y reunite habla de and que it's nada, gonna cuando be perdió su amazing. mamá estaba She's triste, gonna pero be my algún día best friend, and we're gonna pensaba tell que each cuando other encuentra a su mamá iba a ser everything. And increíble. then when Janet really does come out of the quantum realm,
film. Y que cuando se She's very encuentran, cagey, Yeah. and she's very closed, and she's la mamá not es muy telling Hope much of cerrada anything, and Hope y no feels really cuenta, shut out. y no And so cuenta mucho there is sobre a su vida, la gap madre. between what she dreamed and imagined would happen, Y and que the la sort of relación que adult imaginaban de ellas reality dos she has to no es lo face. que pensaban. And now that she's sort of gotten her mom back, and there is this kind of like complicated reality. She is also running this foundation now. She's in the lead, which she's always wanted to be. And how is Alguien she llegó, pues están handling todos gritando. leadership? Is that what she expected either? Well, in her day-to-day life, leadership suits her very well, and she's very comfortable in that role, and she thrives in that role, and she's doing incredible things all around the world for global warming and, you know, housing crises and all different kinds of things like that. But No me acuerdo, creo que thrust fue into the por quantum realm comentarios with que her es una actriz. family and having the stakes suddenly go from, you know, fixing macro aparece, sí, problems te lo to doy. dealing with the micro relationships in her life. It's much more complicated. And I think that there's just a little bit more vulnerability that you can see because of that. Well, we're so excited to see how her relationship with A her las parents 10 de la grows mañana, in this, mañana. what happens with Mañana a Scott las and 10 Cassie. la veo. And we have a whole bunch of people who want to know that from you today. So we've got to send you on your way, but have a wonderful time tonight. Nada, le desea Congratulations. mucha suerte para la película. Thank you for the time. Thank you. Yeah. Que aparezca Josh, Kang. Sade, back to you. Oh my gosh, you all. I have to tell you, it is so electric over here, okay? Estoy I mean, muy there's emocionado. so much going No sé on. por qué. Fans, we just saw producer Stephen Broussard Me walk pareció que llegó by. alguien. David Desmolchin, Veb was just walking by. You might be able to catch him in the background, actually. So just so excited. So much going on. It's just No so dijo nada awesome to have interesante. you guys Se va talking to them in the Lily. front and then having them Me walk pareció by us. escuchar que Like, dijo oh, como hey, que we era just saw you. But that just el goes to show cierre de the esta energy of this. trilogía. People are just so happy to be Pero no here. entendí si era They're también su looking their personaje. best because Que this para is mí the ella start muere, of pero Phase 5, vamos a the ver. 31st film in the MCU. It's the biggest event. It's the biggest event. It really is. It really is. And I mean, the quantum realm, so big, so expansive. It is the Alguien llegó. unknown. Seriously, one of the biggest mysteries, I would say. No voy a morir casi, for apenas us está right now in desarrollando. the No, casi no. MCU. So Casi no va a it's morir. exciting to see Es so una many Young people come Avengers. out because they Pero want para to mí va a see what's morir in the WASP, quantum realm, nuestra okay? WASP. La de and the Evangeline para mí introduction muere. to Kang the Conqueror. What is that going to feel like? What is that going to mean for the future of the MCU? And especially when Jonathan Majors Está comes hablando de que out Kang on va a this ser lo carpet, mejor y que I feel like we're going to feel a shift in energy of like, whoa, okay, the big baddie is here, y'all. The hum, the fear, the chills, the excitement. Yeah. I literally cannot wait. I feel like I'm buzzing Tiene que already, aparecer just ya like Kang. this crowd around us, just like the fans. Dami, ¿a qué hora ves la Tamara, peli? Anthony. A What's las... going Creo on que lo over dije there? recién, me preguntó Ian. Well, we A las have 10, por ahí. Peyton Reed, our director. Welcome to your Peyton Reed, premiere. el director. A ver, esto puede ser Thank interesante you. lo I'm que diga. delighted to be here. These things are always amazing. I'm always thrilled. Like the fans who show up Esto puede ser muy in interesante. costume, nothing better. They've So put great. together costumes for characters that they've only seen Que si no me for confundo, es el 3 director de Los seconds Cuatro in a Fantásticos. trailer, and they did it this week, and they're brilliant. That's my favorite. Is like the short. They've got like 20 frames of someone on a commercial, and they get the Está muy costume contento por exactly los right. comerciales que Well, están we saliendo de know la that película. you paid so much attention to detail in putting this film together. Talk A to ver. us about some of your influences for the look of the quantum realm, which from what we've seen so far, incredible. Well, Está yeah, hablando de que that was one of las the cosas joys que of this aparecieron en el movie reino for me is getting cuántico to create de the sus entire influencias quantum fueron muy realm. buenas. So El we looked at a diseño. lot of stuff, electron microscope photography, heavy metal magazine from the 70s and 80s. Que las influencias para crear el reino always said cuántico there are a fueron bunch of great revistas de los artists who 60, did 70. science fiction paperbacks in the 60s and 70s. We looked at that stuff. Cosa de los We 60, sort of 70, borrowed from all 70, these different 80, things. The para Wizard crear of el Oz, reino cuántico. many different things. But yeah, that was a joy to work on. Yeah, it all looks beautiful and psychedelic, and I know we've only seen just a very, very small bit of it, so we're very Alguien va a excited morir, to no see sé the quién. rest. But how has this been sort of kicking off an entire phase? Like, you're not just creating a realm, right? But Yeah. you are kicking off phase 5 Está of hablando the de que, MCU. que se No, siente it's empezar fun todas because, las fases I don't know, 5 8 or él. 9 years ago when we started shooting the first Ant-Man, what was fun about that was Ant-Man was kind of operating in the margins, a little away from the Avengers. And now, with QUANTUMANIA, our third Ant-Man movie, we get to kick off phase 5, and we get to introduce Kang the Conqueror. Está hablando who, que ellos empiezan la played fase by Jonathan 5, Majors, who que van a introducir la is fase just 5 ellos, fantastic. I mean, que es as a fantástico. kid who read Marvel comics, I always loved Kang. So Está to contento get to porque be él the de chico director who lee introduces Marvel him to the Comics MCU is a huge honor. y está muy what was it contento de about introducir Jonathan a Majors that Kang. made you go, yeah, he's Y a our él, Kang? y a él le pregunta Well, por Kang. Jonathan just has it all. I mean, he is like the actor of his generation. He's really exciting. Que Jonathan es el He actor had de the esta
determinación, that Kang the Conqueror needs. que es físicamente lo que el personaje necesitaba. I mean, Jonathan is a force of nature, and
we had many conversations about how Kang the Conqueror was going to move and Tuvieron speak. muchas He's conversaciones a de cómo character Kang who se iba a doesn't mover, experience hablar. time in a straight line, not past, present, future. He lives in a loop, and he lives in all these different timelines. So Habla de que it vive was en un... fascinating to help create that character with Jonathan. Well, we're very Y como excited to que Kang see está all of como it en come un, together. Is there anything en you un want to say to the bucle fans entre before el futuro, you el presente y dive el into this pasado. premiere tonight? Yeah, Muy listen, interesante. thank you to all the MCU fans. You've been Eso so fue supportive over the interesante, years. de que habló de que We've Kang just está made como a una third especie de Ant-Man bucle. movie. We're going to take you all down into the quantum realm. And what I'd love to say is, Que aparezca Kang, see this viejo. movie on the biggest screen you can with the best sound. We want you to really Revienten ese immerse like por yourself in the Jonathan. quantum realm. We're Están going to take dejando you a Jonathan further para el down final. than Obvio, you've lo ever mejor para el been. final. Sí, Well, revienten we ese like. cannot wait Tiene to que go haber on this journey with you. Have a 177 likes. fantastic time tonight, and thank you so much Rompan for ese like. stopping to talk. Tenemos ya las Yes. 200 personas cuando aparezca Kang, Great. viejo. Ya viene. Congratulations. Thank you. All right, now I believe our friend Josh is running around somewhere. Let's catch up with him. A ver, See what's going Kang con on. alguien. What's up, y'all? I'm over here at the incredibly delicious activation paid for by Lunchables at the other end of the carpet. Let's check it out. Están como una activación en un lugar para hacer Ant-Man juegos and o the algo Wasp así. QUANTUMANIA premiere Y otra parte de la event, premiere. Lunchables has reimagined the iconic PIMS lab, featuring a larger-than-life Están ant como haciendo juegos made en la up of premiere. Lunchables Falta solo kabobbles. importante, Lunchables bueno, fuels Michael creativity and Douglas, encourages everyone to use que their es el Ant-Man imagination original, and Han build Ping. the world with Falta their Michelle food. Pfeiffer, que es Janet. Inspired by our favorite Y ant friend from the falta, Ant-Man bueno, Kang. universe, the Yo giant hasta que no venga lunchable Kang, ant is no saco 6 nada. feet Quiero ver tall qué and carajo dice 8 Kang. feet long, with chicken nuggets as the head, body, and tail, pretzels as the legs and antenna, Es una and cheese araña as hecha the de comida, una eyes. araña, una hormiga All hecha of de these comida. delicious ingredients are Pollo, components of Lunchables pretzels, chicken nuggets kabobbles, and you can build a papas. miniature version of this What the ant fuck? yourself at home. And speaking of miniature versions, over here we have the build station. You can find a food-sized version O sea, of están the haciendo la Lunchable ant, activación de para as la well película. as a Están robot haciendo and bear Lunchables. comida We also con have the blueprints to create the builds yourself, which you can find on animales con comida. Lunchables.com to help Yo quiero ver a guide Kang, viejo, your dale. creations. Lárgame a Oh my Kang. gosh, I'm gonna have myself a snack. How y'all doing at the other end of the carpet? Ahí va, ahí voy a la alfombra. A ver. Whoa! Oh, ¿Quién ladies está? and gentlemen, we are joined now by Jonathan. Jonathan Major, Sí, Kang the Jonathan, guacho. Conqueror. ¡El conquistador! Kang, 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 Kang. Soy el conquistador, viejo. Soy el conquistador. Kang, Kang. Mirá cómo me hace chavo. Kang, Kang, Kang. Qué rico, por fin. El conquistador, guacho. We have got Kangs of all sizes out there. Qué That's right. hombre. We got big Kangs. We Llegó got small Kang. Kangs. What is it like to see this crowd yelling your name? It's quite exciting. ¿Qué se I siente would ver su say nombre ahí? it's very exciting. I mean, everybody looks so happy and full Ven que of todo el mundo life. está muy contento. It's our first go out. You Qué know, grande this Kang. is the debut of Kang, and the faith that these people have. Hablando de la fe que le tiene la gente a la película y a is Kang a es lot, you know, impresionante. so it's a good, it's quite emboldening, and I'm really excited to be here, and really Está muy excited contento de that estar people ahí. are excited about Está it. muy contento que la gente esté Peyton Reed contenta. was singing your praises before, and one of the things that I read in an interview that you talked about was this idea: when you take on a role, it's got to be a character and a story that you truly love. So, what was it about Kang that made you go, "I love this. I got to do this"? I believe ¿Qué se siente ser quite Kang? deeply that we contain multitudes. That the human being, the Homo sapien, is probably the greatest invention that will ever be made. There's no AI. There's nothing that can top us. And with Kang, there is this idea of variance, and this idea of living multiple lifetimes, and there's a lot of dream fulfillment in that. And there's a lot of imagination and heart and experience in that. And to do Ahí that traduzco. with these folks, with these facilities, you know, it's kind of greedy of me, you know, but I'm quite blessed to have the opportunity. Yeah. Ahí traduzco. Well, let's talk about this containing multitudes too, because we met He Who Remains. And now Conocimos we are meeting a Kang the He Who Conqueror. Remains, And something ahora that vamos a seems conocer to a be Kang. interesting about He Who Remains is there was an Anterior empathy no and an dijo mucho interesante. understanding there of who he was and what he was capable of. Yeah. And here in the trailer, we're seeing that there's an empathy almost with Scott, but it doesn't feel like it's actual empathy. You know, it's funny. Something I heard on a podcast a couple of days ago is that sympathy is our greatest instinct as human Habla de beings. que conocimos a He Who Remains, ahora vamos a conocer a Kang, y que en el trailer se veía como una persona al principio simpática con Scott. There is still a certain amount of sympathy we have as human beings. Y dice que la The thing simpatía, that He Who Remains and Kang the Conqueror have in common
one of the few things they have in common is that they're both human beings. Tiene algunas And I cosas en think común that con sympathy Kang that you see y between, He you Who Remains. Una es la Scott simpatía que Lang puede llegar a tener por Kang, momentos. it's just evident of Pero es that. diferente el tipo de simpatía. Well, we could talk to you all night about Kang, but we don't want to give you the opportunity to spoil anything. And there's a lot of people Podemos here who hablar toda la want to noche talk de to you. Kang, So pero no we're queremos gonna spoilear Jonathan nada. Rangers, everybody! Thank you so much, and have a great time tonight. Parece que Stage 2, what do you guys have going on down para mí there? le dieron una We are línea de here no puede with decir Ruben Rivasi. mucho. You made quite the splash in the trailer. Este es el viejo que le dice, vos sos Spider-Man. No, a ver, la primera pregunta que no llega a contestar mucho de qué dijo. A ver, vamos a poner de vuelta. Este viejo no importa, habla de que era el viejo del tráiler. Vamos sacando de vuelta. And the faith that these people have. Al principio habló de mucho de la fe seen que the le tiene movie que le gusta is a la lot, you know, fe que so tiene la it's gente a por la good, película it's quite emboldening, y and que está contento de estar I'm really excited to be here and really excited por that estar en people la are película, excited about estar it. envuelto en todo Peyton esto. Reed was singing. What was it about Kang that made you go, I love this, I gotta do Acá le this? preguntó qué se siente I ser believe Kang. quite deeply that we contain multitudes. That the human being, the Y Homo que le gustó sapiens, is mucho, probably the acá dice que le greatest gustó mucho invention interpretar that will estas ever be diferentes made. versiones There's de él, no AI, there's dualidades, nothing that can top us. y que no es And algo que había with, hecho otra vez, Kang, there is this idea of variance. This idea of living multiple lifetimes. y que And le there's a gusta lot esto of de que Kang fulfillment vive in en that. muchas There's a lot of versiones diferentes. imagination and heart and experience in that. And Y to que do fue una that buena experiencia with para these él. folks, with these facilities, you know, it's kind of greedy of me. Que se You know, cae Kang, no lo vi, I'm no lo vi. quite ¿Cuándo que se blessed cae? to No lo have vi. the opportunity. Yeah. No lo vi, me quiero Well, morir. let's talk about this containing multitudes too, because we met He Who Remains. Y bueno, acá le había I heard preguntado on la a diferencia entre podcast a ellos couple days dos. ago is that In the trailer, we're seeing that there's an empathy almost with Pero acá Scott, le decía que but it parecía doesn't que había feel una like it's actual empatía empathy. con you know, it's funny. Scott, con Something I algunas heard cosas. on a podcast a couple days ago is that sympathy is our greatest instinct as Y human dice, beings. ahí And I dijo think bien. no matter what Él dice your que drive el humano is, tiene no un matter what instinto muy grande que es la your simpatía objective y que is, esa no matter if you simpatía wanna la rule the comparte world, entre Kang there is still a y He certain Who amount Remains, que of es algo que sympathy comparten we en have común as human beings. y que podemos ver a The alguien medio thing that simpático, pero He Who claramente no Remains es eso. and Kang the Conqueror have in common. Ok. One of the few things they have in Y ahora envío que He is a está. villain, which he does. ¿Quién But you carajo es also este? wanna- Uy, se me pasó uno. Este es el viejo que decía lo de Spider-Man en el trailer. Kane? ¿Quién es este? Well, we'll tell you what's going on. We got Jeff Loveness here with us. You guys made me follow Kane. I had to follow Jonathan Majors, the most charismatic man alive. Well, considering the fact that you wrote this movie, we figure you're the person to talk to about him and what you wanted to explore with Es this el character, guionista de la right? película. Absolutely. A ver, acá puede haber algo muy I interesante. don't know what I can say without No vio a being Kevin plucked Feige. off the screen. You're Dice que no vio a Kevin Feige. Kevin said that tell Jeff Loveness that he can share all the secrets. Okay, Dice que él puede compartir todos los secretos de la película. Él, a ver. In the movie a lot. Gambito está en la película, dice. Ojo, dijo que Kane is not really. No. Kang no es el verdadero villano. No, Gambito está en la Jonathan's the best. película. I cannot Tipo de wait for you Gambito guys to está en see la what he does película. with Kang the Conqueror. He is this multifaceted villain. As the writer on this, like, obviously you want to bring the heat as a villain, which he does, Está but contento you also mucho. want to make Está muy contento de you traer want a to Kang make the como villano de la villain his película. own hero and his own story. And I can't say much, but like Kang's story is just beginning, and I cannot wait to see what Jonathan does. No puedo decir mucho, pero la historia de Kang recién arranca acá I think y something que no you puede esperar a ver a Jonathan en pantalla. probably can speak to as somebody who's written Marvel comics before. Él fue el guionista de la película, o sea, él escribió todo. And is coming in here. You guys know. What was it like We're to be Marvel. able to delve into so much of this stuff? I mean, we've got the quantum realm, we've got freedom fighters, we've got Kang the Conqueror. Yeah. You get to play with a lot of the action figures in this movie. Absolutely. No, I grew up reading Marvel comics. They basically taught me how to read X-Men and Spider-Man comics. And like a guy like Kane has been written so well from everyone from like Stan Lee to Kurt Busiek to Rick Remender. I mean, he has touched every corner of the Marvel universe, and he can go toe-to-toe with anyone in the Marvel universe. So yeah, man, diving deep into his history, I mean, he's just an open book. And I think Kevin will Habla de que el murder trabajo me que if I hizo say con anything Kang, else. All right, I'm que gonna él ask you a leía question. mucho You're allowed cómics. to answer that. Digo que As a Kang final siempre está question, metido en todos lados, as you en are todos a los lifelong cómics, comics fan, y eso what quiere was traerlo it a like futuro. the day you got the call or the day that you found out that you actually got this assignment? Oh, I assumed I was dying. It was like a Make-A-Wish thing. Sí, ya leí. Like I Te parece, ya leí, assumed ¿verdad? I was a sick child and this is my wish.
No, like, I mean it. Like I truly love, especially to the Marvel kids at home. Me reí mucho que I dijo que iba a loved estar X-Men, Gambito I en la loved película. Spider-Man. The Marvel world was so huge to me. Ama mucho To Spider-Man, los X-Men, actually el write mundo de a Marvel. movie at this scale, a movie that I would have loved if I was 8 years Dice esta old película or tiene una escala muy 33, which grande. I Esta am, I película va a ser suppose. I'm muy going to be grande. dead soon. Y lo dijeron But, muchos. Para mí es it's a verdad. thrill, and I hope you guys love it. I think it's funny and exciting and big, and hey, the movies Me are parece a back, Misterio. baby. Es verdad, That's tiene what una I era have to Jake say. Gyllenhaal. All right. All right. Well, we're both older than you, so thanks, Jeff Loveness. Qué emoción, yo la veo mañana. O sea, What me is duermo, me going levanto on, y veo y'all? la We have película. Victoria Alonso, the executive Vamos, producer, here with Victoria. us. Oh my goodness, it is such an honor to Es be nuestra here with you. Argentina favorita. Thank you. Productora Congratulations general on de this night. Marvel. Now, family dynamic is a huge theme Llegó in this movie. Victoria. Yes. What Gracias was it por like bringing existir, that to Victoria. life in this film? Productora You know, argentina de Marvel. it's a new point of view trying to learn as a parent through your child. And sometimes your kids maybe do things that they shouldn't, and yet they do it, and there's consequences. So here we are. Ah, We know our mierda. family, they are going to the quantum realm. You have, Dijo que vamos a ver las consecuencias de we have cosas que and we pasaron know you antes, also have a deep understanding comparándolo of como lo que hace visual un nene effects. que tiene sus Can you tell us what was consecuencias. the Bueno, best vamos a part ver about consecuencias bringing acá. that quantum realm to life? It was challenging because one thing is to be there for a little Le hago una bit, pregunta the para other thing is todos. to be ¿Qué se there for a sintió long traer al time. reino So cuántico para how acá? do you stay there ¿Cómo and fue ese still desafío? feel like you're in a microbiotic world, and that the organisms that are there, that you can still learn who they are, understand who they ¿Te are, imaginas? and relate to who they are, and yet you are in the quantum realm. So it's always a challenge to get you there, but as long as the story holds and that you're connected. Bueno, amigos, no sé I cuánto think más we've done faltará our de job. la Amazing. premier, Thank no you sé so much, quién Victoria. más But va a I think faltar. Tamar and Anthony, you got someone up over there as well. We Mirá que do. Fai We are corto. here with Catherine Newton, who Ah, plays Catherine. Cassie Lang. Casi, Welcome bueno, to casi the corto y entero, uno de lo MCU. mejor. So much. Qué grande, Thank you. Catherine. I'm so excited to be here. Ant-Man and the Wasp, Quantumania. No February big deal. 17th. No big deal. No big deal. No big deal. Yeah, what was it like though? Biggest Because I, moment of my No life. es algo I would grande, imagine it was a no es un very dato big grande. deal. No big deal. Also, like, your birthday is right around now. So how's this for a birthday party? My birthday's in 2 days, Mi and cumpleaños you en 2 know, días it's the best birthday ever. It felt like my birthday this morning. y es el mejor When I cumpleaños de mi woke vida. up, it really did. It's amazing. How did it feel your first day walking onto set and seeing it all at the scale of an ¿Qué se MCU sintió tu film? primer Well, día you en el know, set y I ver got todo lo the que offer and I era una still película de didn't believe Marvel? it. I saw the announcement. I still didn't believe it. Cuando I me lo filmed the propusieron whole no podía movie and I creer. still didn't believe it. And then I watched it 2 days ago or a week Cuando vi ago la now, película and I tampoco lo still podía didn't believe creer. it. So maybe after Pero tonight créelo. I'll believe it. But right now it still doesn't feel real. You're just Dice que waiting todavía for no siente somebody real. to just jump out and yell pranks. I know. I think maybe like when I'm like 80. Está hablando de que no It'll feel cae real. en que está en el Well, universo de speaking of Marvel. things feeling real, so much of this movie is filmed. It's an adventure in the quantum realm. And y'all make it seem really real on that screen. So tell us a little bit about what it was like filming those scenes. I'm glad that you think so because I just laughed the whole time. Mr. Rudd made me laugh all the time. I mean, Te it was preguntó kind cómo of fue just estar en the el best set job of my life. And y que nada, que trabajar filming con Paul Rudd with fue him muy was lindo, que lo hacía amazing. reír, We had a lo big hacía reír volume, so siempre it felt really real. But mostly, I just had the best time. So I hope that y que pasó people muy lindo love it tiempo because I had haciendo the la best película y time que espera filming que this la movie. película, We were la gente la talking pase bien viendo la to película. David just a moment ago, and he was talking about how much fun y'all have and how close everybody is. And how did it feel just like coming into that atmosphere? Oh my God, Michael just arrived. Ah, la gente gritaba por yo, Michael She's Douglas. standing out. Michael Douglas is a legend. And I heard that he called me a pistol in an interview. And I wanted to say thank you because I love that. Dijo que en una No, entrevista la that's- llamó that's pistola good. y que estaba Yes. contento When Michael con eso. Douglas calls you a pistol. You know you're good. You know you're set. Set for life. Peak. I peaked. It's not going to get any better. I don't believe that. You've Me got cae places bien. to go. No, after filming this movie, I was like, even if, like, no matter what I do, nothing's ever going to be as great as this experience was. It was the best. It was a dream come true. Hola, Well, que we are esto es so un sueño hecho excited to realidad be para ella. here tonight for this as you're experiencing it, this dream come true. Congratulations. Welcome again to the MCU. Thank Y you. la We are felicita so por excited to have you, Catherine empezar en el Newton, UCM everybody. este nuevo camino. We're going to talk a little bit more about this mysterious quantum realm that we're all trying to figure out here. A ver, creo que van a una We pausa o algo always así. love doing the ¿Trailer? unexpected with Scott. Batman is Ah, no, arguably este es the un tráiler que character ya es un vistazo
eso ya pasamos. Bueno, amigos, me voy a dormir. Me voy a dormir porque mañana veo la película temprano, me tengo que levantar temprano y no puedo estar más tiempo acá. Así que cierro ahí. Deben quedar 2 cositas de la película, pero como dije, me voy a dormir, veo la película mañana temprano porque tengo una entrevista con el elenco.
suscríbanse a YouTube si no lo están porque van a ver esa entrevista. Y mañana a primera hora comento mis primeras impresiones de la película que la veo muy temprano y subo video a YouTube de cómo estuvo. Así que nada, emoción total por el multiverso. Si no me siguen en Instagram, @dami con doble I Nakache, síganme ahí que ahí también voy a publicar algunas cositas de la película. Y ahí casi siempre voy comentando lo último de cine y series. Por si no me siguen, ahí está. Dami. No se enfoca. Ahí está. Dami Nakache. Síganme ahí. Que mañana van a estar viendo mucho contenido de lo que va a ser mi reacción de ANTMAN and the WASP QUANTUMANIA, que la veo mañana. Y después, bueno, entrevista con alguien del elenco que ya se van a entrar. Bueno, gracias por sumarse, gente. Me voy. No puedo más.